Buenas tardes, ya se me escucha. Bueno, empezamos nuevo directo. Ya como veis hemos empezado a las 7 horario de verano, aunque hoy domingo haga peor tiempo que por ejemplo ayer o el viernes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la resaca electoral que nos ha dejado, lo que nos ha dejado este 4M, ¿no? Así que le damos. ¿Se está viendo por ahí? Está viendo. Javier, vemos a Javier indignado. Su primera imagen no es su cara, es Tezanos dimisión. Un Bueno, mensaje claro. un mensaje claro, sí, Ya está, sí. ya está, ya está, ya está. Bien, pues no, pues es que es verdad, Tezanos de dimisión. Sí, sí, luego más tarde lo veremos, ¿no? Un poquito en base al artículo este que ha colgado hoy Kiko Llaneras, como los pronósticos de Tezanos, que han sido bastante buenos. Que se entienda la ironía. Y bueno, pues eso, estamos hoy nosotros tres, vamos a repasar esta resaca electoral. Y bueno, pues lo primero que os voy a preguntar es cómo habéis visto esta semana o cómo habéis visto desde el miércoles que hicimos el directo. Bueno, martes, miércoles a la Sí, madrugada. pues yo lo resumiría todo con 4 palabras, ¿no? Victoria, dimisión, sorpaso y defunción, ¿no? Pues victoria por Ayuso, la dimisión de Pablo Iglesias, el sorpaso de Más Madrid al PSOE y pues la defunción de Ciudadanos, yo creo que la No te podemos referías dar a ya Gabilondo en por refunción, hecho. ¿no? En defunción. No, en defunción me refería a Ciudadanos. y os... Aunque el PSOE de Madrid también está medio de defunción, Sí, 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 la verdad. totalmente. Bueno, Y ley dicen, es más la purga, pero bueno. la purga, ¿no? Por algunos, bueno, sí. Luego lo hablaremos también. Y luego, Oscar, ¿cómo has visto esta semana? Mi título. Bueno, esta semana pues ha sido una semana donde ha tenido mucho impacto las elecciones de Madrid. Hemos visto ya varias encuestas que pues eso, aupaban una subida del PP a nivel nacional, debido sobre todo al impacto que ha tenido el PP en las elecciones. Y que no hay mejor titular que ha calcado Javier, ¿no? Lo ha resumido todo en 4 palabras, como ha dicho. Sí, sí. La verdad es que son cortitas y al pie y resuelve muy bien toda esta situación. O los resultados, ¿no? Los resultados de este 4M. Entonces, bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya con lo gráfico, vamos a empezar a darle cañita. Y bueno, pues vamos a empezar pues eso, por lo primero de todo, ¿no? Que son los resultados de estas elecciones en la Comunidad de Madrid. Es decir, el PP con 65, más Madrid 24, PSOE 24, pero en segundo lugar porque tuvo menos votos, 13 Vox, 10 Unidas Podemos y Ciudadanos 0. Desapareció de la Asamblea de Madrid. Bueno, luego también aquí a lo que es a la izquierda vemos el... Anda. Gracias, Charlitos. Gracias, Charlitos, por la donación. Gracias. Ay, es que no ha salido Bueno, aquí, qué pena. Joder. Pon las alertas, Raúl, pon las alertas, venga. venga. Bien, Sí, a ver, no, comentar. pues los resultados un poco, yo gané la porra. Sí. No, pero los resultados, lo que menos se vio venir es el sorpaso, porque yo creo que el sorpaso se acabó cociendo durante las jornadas de apagón informativo, ¿no? De apagón de encuestas, que es cuando se acabó produciendo y era pues lo que menos se pudo ver, pero bueno, al final ha acabado produciéndose y vemos como el Partido Socialista de Madrid pues ha entrado en catarsis, ¿no? En todo esto que, bueno, desde Pedro Sánchez se ha parapetado, no es el único jefe de Estado y de Gobierno en la cumbre esta de Portugal que ha hecho la Unión Europea que no ha hecho una rueda de prensa, pues para no contestar preguntas sobre las elecciones de Madrid y un poco se está intentando parapetar a Pedro Sánchez para que no tenga ninguna consecuencia tan directa sobre él e intentar echar toda la culpa al partido en Madrid cuando el propio partido, el Partido Socialista de Madrid, está diciendo que la culpa viene de Moncloa porque ellos ni han decidido listas, ni programa, ni han dirigido la campaña. Entonces están un poco ahí con una bronca que hacía tiempos que no se bebía en el Partido Socialista, ¿no? La verdad es que el Partido Socialista queda
Bueno, bastante mal, porque es que en 2019 consiguió 38, ¿no? Y ahora que se repartían cuatro escaños más encima, pues ha quedado como tercera fuerza y encima Más Madrid le ha sorpasado. Es decir, Más Madrid se ha convertido ahora en la primera fuerza de la izquierda. Sí, es verdad que tienen los mismos escaños, pero es algo bastante simbólico, ¿no? Y al final va a ser la oposición, ¿no? La oposición real. Ya no solo la oposición real, sino la oposición Verdadera, verdadera. verdadera. Exacto, exacto. Sí. La verdadera Y oposición. además, y un poco con eso ya estamos viendo, por ejemplo, el barómetro de ayer de la Sexta, que por ejemplo da primera fuerza a nivel nacional al PP, que ha comentado Óscar. Más Madrid también duplica el porcentaje de voto y en perjuicio también de Podemos. Y sobre todo eso también con lo que comentaba de que Pedro Sánchez está intentando pasar desapercibido, lo que es, yo creo, una cuestión un poco más de debilidad. Y un análisis que hacía Estefanía Molina, no sé si ayer o anteayer, es que Pedro Sánchez está ahora más cerca de perder la Moncloa que lo que estaba antes del 4M, ¿no? Y daba como dos razones. La primera es por la unificación de la derecha, ¿no? Que Ciudadanos ya vaya a ser insignificante va a permitir al Partido Popular conseguir muchos de estos últimos escaños en provincias pequeñas y acercarse, incluso superar por unos pocos escaños al Partido Socialista. Y por otra parte, pues la pérdida de miedo, ¿no? Que parece que hay a Vox, porque ya se está institucionalizando, pasó también un poco con Podemos, que ya cuando se ha ido institucionalizando el partido, pues ya no se puede apelar desde la otra orilla, ¿no? A ese miedo para movilizar a tus votantes. Yo creo que ya no está funcionando como funcionó en 2019. No, no, claro, eso Sí. en cuanto a lo de Vox, se ha demostrado, ¿no? Que la fuerza, ¿no? De la izquierda que ha conseguido mayor voto, sí, bueno, mayor voto ha sido Más Madrid, que basó al final todo su argumentario desde el principio hasta el final en lo público, ¿no? En aquellas fortalezas, ¿no? Que tenía la izquierda. Mientras que el PSOE y Unidas Podemos, al final de la campaña, sí es verdad, pues que utilizaron otro argumentario, ¿no? Pues eso, hablando de o democracia o fascismo, ¿no? Otro tipo de dilema, ¿no? Como ya planteó al principio Ayuso, y al final, pues sí es verdad que no han salido tan bien parados, es verdad que Podemos ha subido, pero al final en Podemos lo que sí ha subido no es por otras variables, ¿no? No tanto por ese último, por esos últimos días, ¿no? Que utilizó un discurso que a lo mejor si antes o si hasta el final hubiese cambiado o hubiese hablado de lo público y demás, a lo mejor le hubiese ido hasta mejor, es decir, un 12, 13 escaños. Pero bueno, ha bajado un Más, poco. más país ahora tiene una gran oportunidad de establecerse en el ámbito nacional, sobre todo tras los buenos resultados que ha tenido Madrid. Y es el gran reto que tiene el partido de Rejón ahora mismo. Establecerse a nivel nacional, no solo con 2 escaños más el de Compromís, sino establecerse en Madrid con la fuerza que ha tenido ahora en las autonómicas. Pero saben desde dentro que es mucho voto prestado del PSOE lo que tiene. Mm, Totalmente, totalmente. Y sí. bueno, Oscar, estás poniendo los tweets, ¿no? Sí, Perfecto. Vale, pues ahora pasamos a lo que es lo de los históricos, ¿no? La evolución histórica de porcentaje de voto a partidos en Madrid, ¿no? Que esto es bastante interesante. Y bueno, por ejemplo, vemos la hegemonía del PP desde el 95, ¿no? Bueno, desde el 93, ¿no? Empezó en el 93, pero sobre todo en el 95 se mantuvo hasta el 2015, que ya fue cayendo, ¿no? En 2019 llegó a su pico y después resurgió, como el ave fénix, ¿no? Sí, es que yo creo que esto, ¿no? De que se decía de que Rajoy era una máquina de movilizar a los independentistas, ¿no? Yo creo que Sánchez es una máquina de movilizar al votante de derechas, ¿no? Y sobre todo también Pablo Iglesias, ¿no? Que también se ha ido un poco sin hacer ninguna autocrítica y culpando pues al resto de hacer de él un chivo expiatorio, pero yo creo que sí ha sabido leer que ya más que sumar, más que beneficiar al bloque de la izquierda, le resta. perjudica porque él ha dicho que más que movilizar a los suyos, moviliza el resto contra su figura, moviliza a la derecha contra ellos. Y más en Yo creo Madrid. que Sánchez de Iglesias se ha convertido en una máquina de movilizar votantes de la derecha más que Vox de movilizar a votantes de izquierda. No sé. Hombre, es que encima en Madrid es un contexto que ya sabemos cómo es, ¿no? Que sí es verdad que al final respecto a España tiene una ideología algo más a la derecha, ¿no?
Digo respecto a España. Y esto también, pues si pones los liderazgos de Pedro Sánchez, ¿no? Si confrontas, si eres un líder de la derecha o eres un partido de derecha, si confrontas con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues esto, ¿no? Pues te puede hacer que puedas movilizar a tu propio electorado y hasta aquel electorado que puede estar más indeciso. Bueno, Pero esto. bueno, que si se cree que la derecha no va a estar así de movilizada en unas elecciones generales, pues yo diría que cuidado, porque yo creo que sí que va a estar muy movilizada de cara a las próximas elecciones. Y yo creo que si Sánchez estaba pensando en convocar en 2022, yo creo que ahora se ve obligado a aplazarlas lo máximo posible a Sí, sí. 2023, incluso igual antes, o hacerlas coincidir con las autonómicas o un mes antes, como pasó en el 2019, pero que las va a retrasar lo máximo posible, no sé. Porque Oye, también Sánchez, estamos un poco acostumbrados, ¿no?, los leos, que parece que está gobernando, ¿no?, pues con mayoría absoluta, pero en realidad hay que recordar que está en una situación muy frágil porque es el presidente que tiene los escaños propios, el que está gobernando con menos escaños propios, con 120, porque Rajoy consiguió gobernar con 137, Sánchez ahora solo tiene 120. Y al final, con una pequeña subida de la derecha, pues no le va a dejar otra opción que el entendimiento entre pues los dos grandes partidos, yo creo, y que dejen de lado sus egos, porque si no, no va a sumar ningún bloque, ni la izquierda con todos los independentistas, ni la derecha va a poder sumar con otros partidos. Entonces yo creo que de cara al 2023 sí que va a haber un cambio en todas estas dinámicas, creo. Yo, Que hacer aquí futuribles que ya vimos en marzo, en el día 10 de marzo, que en una mañana te presentan en moción una moción y te cambia todo completamente. O sea que. No, no, claro. Pero yo, por ejemplo, cuanto a lo de la movilización de la derecha a nivel nacional, hostia, me parece, perdonar que lo diga de esta manera, pero me parece bastante difícil. Porque yo creo que es que Ayuso, o mejor dicho, Casado, no es Ayuso. Y Abascal, aunque tenga un votante que también, bueno, es decir, activa mucho, ¿no? Y tiene un votante que se moviliza bastante, ¿no? Ya vimos en su día que era un votante muy activo, el de Vox, pero yo creo que esa movilización de la derecha que consiga poder tener una mayoría absoluta en el Parlamento, en el No. Congreso, hostia, sí es verdad, A a ver, ver, esa cuestión que planteas tú de que se unan los dos partidos, ¿no? Que haya una gran coalición, tampoco la veo, la verdad. Y encima en este escenario de coalición ahora mismo, perdón, sí, de polarización, de polarización. pero si Sánchez, por ejemplo, nos suma el bloque y Pablo Casado queda 1, 2, 3 escaños por encima de Pedro Sánchez, porque ahora esta pequeña, ahora ya la ventaja que tenía Sánchez sobre el PP ya están básicamente entre las. Y por el voto que tienen provincias más de Castilla y el Partido Popular, con algo menos de porcentaje de voto, el Partido Popular tendría automáticamente un par o tres de escaños más que el PSOE, con algo menos de porcentaje de voto. O sea que yo creo que, no sé, podría cambiar. Y un poco también digo, hay quien dice que no se pueden sacar, ¿no?, conclusiones a nivel nacional de las elecciones madrileñas y que si habría que sacar conclusiones de Madrid, también habría que sacar conclusiones de Cataluña. Pues es que yo creo que tres cosas. El PSC pasaba de un 13% del voto a un 23%, que parece que fue un milagro y fue un pedazo de efecto, pero tiene un 23% del voto, que Ayuso está en un 45%. O sea, el PP está en un 45 y ya más que doblado. Y con una certeza de gobernar, o sea, casi seguro, porque suma 7 escaños más que la izquierda junta. O sea, que va a gobernar. Y al final Illa, ¿vale?, quedó primero por votos, empató en escaños con Esquerra, pero no tiene ninguna posibilidad de gobernar. Entonces, sacar conclusiones de Cataluña y por tercera razón también, que la distribución del voto en Madrid entre partidos es más infinitamente más parecida al resto de España que lo que es en Cataluña o en el País Vasco. Porque en Cataluña y el País Vasco hay otras fuerzas predominantes aparte de las nacionales como hay en Madrid. Entonces, Bueno, sí, sí. termina. Bueno, yo iba a apuntar otra cosa, así que habla tú, Raúl. Bueno, yo sí, en cuanto a lo que dice Javier, a ver, también, por ejemplo, hay que acordarse de Esperanza Aguirre, es decir, Esperanza Aguirre en 2003, es decir, tuvo las de mayo de 2003, ¿no? Que sí es verdad que ganó, pero el PSOE y Izquierda Unida, si se hubiesen juntado y no hubiese ido el tamallazo, se hubiesen ganado, ¿no? Y en mayo de 2003 consiguió 55 escaños. Luego, en octubre de 2003, consiguió 57 y ya en mayo de 2007 consiguió 67 escaños. Y mientras, a nivel nacional teníamos a Zapatero, que había ganado en 2004 y después ganó en 2008. Es decir, si es verdad que en la Comunidad de Madrid la derecha fue la que ganó, es decir, consiguió más escaños, pero luego a nivel nacional
Zapatero fue presidente, sí es verdad que no fue con mayoría absoluta, pero fue presidente. Así que, oye. Sí, pero las veces que ha llegado el Partido Popular a Moncloa ha sido una situación muy parecida después de unas autonómicas, porque en el 96 llegó después de arrasar en el 95 las autonómicas y en el 2011 le pasó exactamente lo mismo. Y ahora es obvio que después del 4M esta imagen, este marco que había de que no había una alternativa real al Partido Socialista, que ahora sí que ya la representa el Partido Popular, una alternativa real, porque lo que ha pasado en Madrid yo creo que es significativo, por mucho que el argumentario de Moncloa diga que no es extrapolable, yo creo que sí, vamos, pero bueno. A ver, si es verdad que ahora se ha convertido que O sea, el PP es no, la oposición, ahora se ha convertido en una verdadera oposición y por tanto puede ser verdad que quitar mucho voto o ser ya o estar más pegado al PSOE. Pero yo viendo los acontecimientos históricos, los acontecimientos pasados, ¿no? Que es que Esperanza Aguirre se parecía bastante a Ayuso, ¿no? En cuanto al argumentario, pero luego a nivel nacional eso no se trasladó. Es decir, en las demás circunscripciones le valió al PSOE para conseguir la mayoría absoluta, ¿no? Con apoyos desde fuera, pero le valió. Entonces, a mí me parece que esto de Madrid, yo no lo veo del todo a nivel nacional. Si es verdad, yo creo que a lo mejor en unos cuantos años hombre, más. a ver, a nivel nacional el Partido Popular no va a obtener un 45% del voto, No, obviamente que no, pero yo sí que voy más en la línea de que esto representa un punto de inflexión, ¿no? En las dinámicas que estábamos viendo hasta ahora, incluso el comienzo a lo que podríamos denominar un cambio de ciclo. yo lo del cambio del ciclo no lo veo Porque todavía. el discurso del Partido Socialista de que el Partido Popular no ha ganado ni una elección desde que está Sánchez, pues se le ha acabado, se le ha acabado. Sí, 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 eso es verdad, pero yo creo que todavía que conseguir quitarle o un cambio de ciclo, como dices tú, yo creo que no lo veo todavía, porque es que tampoco, es que Casado todavía no ha demostrado ser un líder real del PP y anda muy rezagado, ¿no? Y al final tiene que depender mucho de los varones, ¿no? Y yo lo veo Sí. todavía con bastante El principal, escepticismo todavía, el ¿eh? principal problema que tiene el PP es, a gobernar a nivel nacional son el tema de coaliciones dentro del Congreso. Porque supuestamente si consigue cierta, pues más de 100 escaños y Vox también consigue una amplia representación, se van a aliar lógicamente los dos y después dentro del resto de fuerzas políticas, el PNV lo quitamos, podríamos sumar por Asturias, Coalición Canaria y Navarra Suma. Y entonces, Sí. si no tienen si no tienen PP y Vox una gran fuerza parlamentaria en torno de 160, 165, 160 y 170, va a ser muy difícil que gobierne la derecha. Pero aunque se queden 165, Junts per Catalunya está en los 8 o 10 escaños, la CUP otros 2, esos no van a votar que Eso sigan nunca. Sánchez ni se van a abstener. Entonces No. lo podrías, habría una mayoría de bloqueo que no saldría ni un gobierno del PSOE con Podemos, Eso es con lo que Bildu, con pasaría. Esquerra y esto, entonces no habría gobierno posible. Entonces yo creo que por tercera vez que se repitieran las elecciones me parecería un poco descarado y yo creo que sí en esa situación ya con la situación de gestionar los fondos europeos y la recuperación y todo, yo creo que sí que se verían obligados el PP y el PSOE a entenderse, pero bueno, no sé. Después, el PSOE también va a querer alargar las elecciones porque la dinámica que se oye ahora en los medios, lógicamente, es un PP fuerte que se puede trasladar esto a nivel nacional y con un PSOE desdibujado que está pidiendo pues cuentas a Sánchez desde todas las Sí, comunidades. sí, uno en Madrid, por ejemplo, dicen que esté más a la izquierda, en Andalucía está Y Susana otros, Díaz, y no, que no, que y no. después, Sí. la idea, ayer apuntaba Fernando Acheval que la idea del PSOE Ah, es adelantar 6 meses las elecciones para juntarlas con las autonómicas y Sí, municipales. Y uy, uy, sobre uy. la dinámica, cuidado también, hay que tener en cuenta las posibles elecciones andaluces y las posibles elecciones catalanas. Las Eso catalanas. también sí. eso también puede indicar las dinámicas en este tiempo, porque Bien. lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez que se celebran unas elecciones, siempre se produce un mayor apoyo a cierto partido político o a otro, según el que salga beneficiado.
Yo se apostaría las catalanas, yo creo que no se van a repetir, y las andaluzas yo creo que van para 2022. Igual no en otoño y sí en primavera, pero yo creo que van para 2022 porque ahora no tienen una excusa, no tienen un elemento relevante como para adelantarlas. Y, y así para que haya entre medias algo más, porque yo creo que también lo más seguro es que Pedro Sánchez, en vez de que vayan a noviembre del 23 las elecciones, van a ir, yo creo que no se va a jugar todo y hacer un super domingo electoral, como ya se habló en 2019, y poner juntas las generales autonómicas y municipales. Y yo creo que hará la estrategia de un mes antes las generales, y si sale reforzado el PSOE, que también salgan en otras comunidades, como ya pasó en 2019. Pero no sé. Bueno, y después se ha puesto como una regadera. ¿Y cómo puede afectar esto a Más Madrid a nivel nacional? ¿En qué posición se queda vuestra opinión? Lo Espera, hemos comentado. una cosa antes, esto de lo del gobierno de coalición, que es que yo creo que ahora, si se mantiene este gobierno de coalición, no va a ser una correlación de fuerzas, sino va a ser una correlación de mínimos. Es decir, van a tenerse que mantener sí o sí, porque el escenario que se les viene es bastante perjudicial. Encima, ahora, es decir, en un futuro a corto plazo, se les viene pues bueno, pues una serie de acontecimientos que les puede dañar, ¿no? Y al final yo creo que que este gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE se tiene que mantener, aunque sea de mínimos, ¿no? Es decir, que aunque su relación no sea la mejor, pero se tienen que mantener o están condenados a entenderse porque Por los el bien de acontecimientos. ambos. Claro, claro, porque es que si no puede ser algo peor, ¿no? Desde esa perspectiva. ¿Y esto de Más Madrid? ¿Qué vas a decir, Oscar, de esto de Más Madrid? Es lo que es lo que había comentado anteriormente, que ahora vamos, el Más País a nivel nacional, como así se llama, tiene un importante, tiene pues eso, mayor papelón del partido, que es establecerse a nivel nacional y no solo tener 2 escaños más el de Compromís. Y tiene esta posibilidad de colocarse como la fuerza verde que en otros países está, aunque realmente no es comparable con, por ejemplo, como los verdes de Alemania. Mm. Pero tiene ese espacio para colocarse, pero yo creo que tiene mucho que contrastar, que a nivel nacional va a volver otra vez al sol. Sí. Hay alguno que los cascos les van así. Sí, Vamos, hay sí, una. sí. Pues yo también lo oigo, ¿eh? Me cago en la puta. A ver, no sé. Lo que iba a decir yo también sobre Más Madrid y Más País, yo creo que ahora mismo este es el momento de Más Madrid, ¿no? Que si te quiere hacer algo y quiere ser algo de mayor, por así decirlo, tiene que ser ahora, porque justo le pilla cuando Podemos estar en más horas bajas, porque no tiene un liderazgo, porque Pablo Iglesias acaba de ir, y encima están, ya todo apunta que va a ser una situación, una situación de bicefalia, ¿no? De Yone Belarra en la Secretaría General y Yolanda Díaz, a ver si al final es candidata, que yo creo que la tiene que convencer aún del todo, pero posiblemente lo siento. Esta situación de bicefalia, que al único partido que le ha funcionado en España ha sido el PNV, o sea, el resto que lo ha intentado no ha acabado de coger. Entonces, si es un momento el de Más Madrid, es ahora para intentar hacer alianzas con otros partidos en otras provincias en las que el umbral efectivo sea bueno, como hizo en 2019, porque yo creo que si se presentan en todas Tú, las esto circunscripciones. me está dando el. No sé si lo escucháis, pero a mí me está dando el. Te pones a hablar, Javier, y dices. Suena como un aire raro. ¿Tienes puesta la ventana? ¿Tienes abierta la ventana? No, pero ¿se oye bien o no? Ahora a ver. Ahora para. Sí, ahora parado. Vale, pues eso, que este es el momento para Más Madrid y además el Rejón, que es un buen, o sea, hace y construye los discursos perfectamente para darles visibilidad. Es, en cuanto a eso, uno de Grandísimo los orador, sí. mejores, bueno, más que grandísimo orador, que sabe construir los discursos para que sean efectivos de cara a salir en la televisión o en las redes sociales y llegar al público que él quiere. Eso es muy inteligente. Entonces yo creo que ahora, como están encima en horas bajas Podemos, yo creo que puede ser el momento de Más Madrid. Y aunque esto también es perjudicial para la izquierda, porque ahora la derecha va a volver otra vez a los dos partidos en la derecha y la izquierda puede ser en tres. Hombre, ahí tienen que hablarlo en más país, pero sí es verdad que si el Rejón también tiene a su izquierda, o bueno, sí, tiene a Yolanda Díaz para bueno, pues que estén los dos ahí, ¿no? Pues uno en Unidas Podemos y otro en Más País, sí es verdad que ahí se lo deberían pensar si le merece la pena Más País, por ejemplo, seguir teniendo esa representación a nivel nacional y
es decir, o que esté representado en las distintas circunscripciones. Creo que en 2019 estuvieron representados en 13, aunque solo consiguieron en 2 circunscripciones, y yo creo que deberían pensar si les merece la pena estar en las demás circunscripciones, tener representación pues en las 13 que tuvo, en las que estuvo en 2019, no sé si les merece la pena, y después el clivaje del ecologismo o de lo verde todavía no ha calado en España. En España está el clivaje izquierda-derecha, el clivaje es nacionalista, el clivaje Estado-periferia y centro-periferia, sí. Y al final, no sé yo si todavía el Más País tiene, ¿cómo decir?, las opciones, ¿no?, de tener una representación importante, ¿no? Importante me refiero a tener de 5 a 10 escaños, no sé yo. Pero sí es verdad que ahora está en su momento álgido. La idea de Rejón tras las elecciones lo dijo bien, lo dijo claramente. Su idea es la que tuvo en las anteriores elecciones, la de presentarse por todas las comunidades autónomas que pueda. De hecho, en la SER creo que fue cuando le hicieron una entrevista, dijo abiertamente que está abierto a dialogar con Teresa Rodríguez para las futuras elecciones andaluzas, para presentarse ella por más país allí en Andalucía. Y veremos a ver qué pasa. Sí, Pero vamos. Es que la opción que tiene es hacer eso, aliarse en Aragón con la Chunta Aragonesista, como hizo en Compromís, en Andalucía pues con Teresa Rodríguez. Es que es la opción que tiene si quiere ir más allá de Madrid, pero bueno, no sé. Dejaría Podemos, sobre todo en Andalucía, en fuera de juego, porque no tiene un perfil luego que lo llame. hablaremos, sí. Exacto. No tiene casi perfiles en ninguna comunidad autónoma. Y después decir... Podemos Sí. está estructuralmente Ahora lo hablamos en las comunidades autónomas está fatal. Ahora luego lo hablamos. Y después decir que sonaría bastante paradójico, ¿no?, que Más País o la fuerza, bueno, el partido de Íñigo Rejón se juntase con Teresa Rodríguez, la verdad, porque tienen postulados, al menos en lo económico, bastante distintos. Pero bueno, ya veremos. Sí. Esto, antes de cambiar de gráfico, solo quiero comentar de aquí Sí. que la distancia entre el Partido Popular y Ciudadanos, aunque aquí no se ve, pero bueno, se puede ver que estaba muy cerca en el 2019, estaba muy cerca, pero a nivel nacional, en las elecciones generales del 28 de abril, la distancia entre el PP y Ciudadanos en toda España fue de 90.000 votos solo. Solo 90.000 votos. Y ahora, solo en Madrid, la distancia es de 1.500.000 votos. Se ha pasado de 90.000 votos de diferencia en toda España a 1.500.000 votos solo en Madrid. Y eso, y también que Ayuso se ha convertido en la candidata más votada de la historia de la Comunidad de Madrid, porque tiene 28.000 votos más que Aguirre en 2007. La verdad es que articula un discurso que ha leído muy bien la dinámica, el contexto en el que estaba, y le ha salido un discurso que es que ha conseguido, pues a los que no eran creyentes los ha hecho creyente, vamos. Esto, si os parece, pasamos allá a los bloques, a lo que son los bloques. Y bueno, antes pregunta Jorge, ¿qué opciones creéis que le quedan a Ciudadanos? Ahora luego lo comentamos cuando hablemos de los escenarios. Y bueno, ahora por último sería lo del... Bueno, es decir, sobre estas elecciones o los resultados que han dado estas elecciones, la evolución histórica del porcentaje de voto por bloques en Madrid. Es decir, ya vemos, ¿no?, pues que en 2021 la derecha, representada por Ayuso principalmente, tiene 57% de los votos, y la izquierda, que está en sus horas bajas, sobre todo Madrid, pues un 41,03%. Un 41%, quiero decir sí. que es un resultado histórico para la derecha en Madrid, como se puede ver en el gráfico del porcentaje de voto. Y decir eso que se decía mucho, ¿no?, de que la participación, bueno, el propio lema de campaña de Podemos, que hable la mayoría, ¿no?, creyendo que una alta participación iba a beneficiar a la izquierda electoralmente. Yo creo que no se habrían leído muy bien los resultados electorales, porque en las generales del 2019, con un 79% de participación, y me canso de decirlo, con un 80%, la derecha tenía 10 puntos de ventaja, y no había pandemia, ni se puede decir que era una situación coyuntural como ha sido en estas. Es que no había pandemia y también les puede sacar 10 puntos de ventaja. Sí que es verdad que ahora la ventaja ha subido a 16,27 puntos de ventaja, cuando la participación ha subido casi 12 puntos.
Porque hace solo 2 años la participación estaba en 3 puntos. O sea, se ha multiplicado por 4 la ventaja de la derecha sobre la izquierda, que es una absolutamente borrada, y las Uy, postelectorales, y ahí iremos viendo cómo, como ya apuntaban encuestas como el CIS y otras, que había un trasvase importante del Partido Socialista, del Partido Popular. Yo creo que ha sido mayor que lo de las encuestas detectaban, y por eso ha sido este resultado con una ventaja histórica de la derecha sobre la izquierda. totalmente, la verdad que... Y bueno, GAT3 al final luego lo comentaremos, pero GAT3 al final estuvo muy cerca, ¿no? De... En cuanto a a predecir los resultados, ¿no? Y bueno, En cuanto sí... a, Sí. también, ¿Qué dices, Oscar? en, cu- en cuanto a participación también estuvo muy acertado a 3 en todo momento. Sí, se coronó, la verdad, con estas de Madrid. Y bueno, decir yo de este gráfico bueno, que la izquierda, luego lo hablaré, bueno, es que estoy todo el rato diciendo luego lo hablaremos, ¿no? Continuará, pero sí es verdad No, que, pues ir hablando. claro, no, pero digo que es que luego cuando comentemos lo de los escenarios, pues hablaremos esto de los distintos líderes que necesita la izquierda o que tiene que crear o no sabemos qué tiene que hacer, pero el PSOE ahora se le ha ido Gabilondo y tiene que elegir a un nuevo secretario. Bueno, ahora primero un nuevo portavoz, porque no sé yo el secretario general cuándo lo elegirán. Y después Unidas Podemos, porque Isa Serra, pues veremos, pero a lo mejor puede ser inhabilitada. Así que, Sí, yo creo que en estas elecciones se ha jugado como no, como dos maneras de ver cómo plantear una estrategia de campaña o de la comunicación política, ¿no? Por un lado, ya lo decimos, Miguel Ángel Rodríguez, y por otro lado, Iván Redondo, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez fue el que consiguió que Aznar llegara a la Moncloa contra un Felipe González, que yo creo que es el político más carismático de la democracia en España, con todo lo contrario de lo que era Aznar, que es totalmente lo contrario a ser un político carismático, ¿no? Y sí que Miguel Ángel Rodríguez trata en sus estrategias comunicativas, ¿no? Que se vean a los candidatos como más cercanos, ¿no? Que sepan conectar con la gente, y yo creo que es lo que ha conseguido con Díaz Ayuso. Al contrario que Iván Redondo, que vive mucho, ¿no? De los presidentes estadounidenses, de la política estadounidense, ¿no? el ala oeste. Y hacen ver a los políticos, ¿no? Como más distantes, ¿no? Con un halo de brillo alrededor, muy presidenciable, muy esto, que, bueno, también funciona en otros aspectos, pero que les hacen ver más distantes que otros, no sé. Sí, la verdad es que Miguel Ángel Rodríguez, para lo que es un consultor de derechas, y aquí en España, pues eso debería tenerse muy en cuenta, ¿no? Porque Bueno, ha Iván hecho. Redondo es de izquierdas, esa es mi pregunta. No, bueno, no, pero y Miguel Ángel Rodríguez, no sé, yo Iván Redondo, pues bueno, pero Miguel Ángel Rodríguez sí es claramente, es un consultor de derecha, vamos, y Voy no. a cerrar la ventana que está lloviendo. Sí, sí, y ahora encima nos está yendo un poquito mal la conexión, está ahora en horas bajas la conexión nuestra. Sí. Bueno, que digo que Miguel Ángel Rodríguez, pues eso, ha sabido articular, o la gente, o los clientes que ha tenido, que sobre todo, pues han sido a destacar, pues son primero Aznar y después Díaz Ayuso. Y bueno, decir eso, que a tener muy en cuenta la estrategia de Miguel Ángel Rodríguez. Y después, pues eso, Iván Redondo, como tú dices, muy pegado a lo que es la política estadounidense y todo lo que le rodea, ¿no? Muy al ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Pues eso, crear perfiles así muy institucionales que generen así, que intenten generar pues un consenso, pero Pedro Sánchez hemos visto que no es Jet Bartlett. Jet Bartlett. Jet Bartlett. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son lo del país, ¿no? El gráfico, bueno, perdón, el mapa este interactivo del país, ¿no? En el que pues se ve calle a calle, ciudad a ciudad, región a región, bueno, perdón, de esto, pueblo a pueblo, se puede ver pues quién ha tenido mayor impacto, ¿no? Pues tanto por partidos como por bloques. Y bueno, pues lo voy a poner. Vamos a ver. ¿Vosotros cómo lo veis? Esto, porque, claro, yo cuando esté, No bueno, sé, sí, pero un poco puedes ver, pues eso, los sitios más destacados, ¿no? Pues por ejemplo, Vallecas, no sé cómo es el mapa, si cambia y eso. O sea, por ejemplo, es la primera vez que un partido en Madrid gana en los 21 distritos de la capital de Madrid. sí. Y es que el Partido Popular ha ganado hasta en Vallecas, que es que esto lo predijo encima Narciso Michavila, que ha estado sembrado en estas elecciones, que ha acertado todo lo que ha dicho.
Y eso, y cuando la participación subió a las 7 de la en feudos socialistas, pues al final se creía que iba a beneficiar a la izquierda, pero ocurrió todo lo contrario, de que la derecha había sabido movilizar a un votante que estaba un poco dormido durante las últimas convocatorias, no sé. Se peta un poco. Entramos en horas bajas en Politics, sí. La verdad es que esta hora... esta hora, perdonad, Joder, macho. Esto no nos pasa nunca y ahora llevamos una semanita que vamos. Joder, perdonad, Eh, Esto, bueno, estoy aquí con el mapa interactivo, ¿vale? Estaba metiéndome porque aquí es más que nada, pues eso, calle a calle, más que lo que son los distritos, es decir, pues Puente de Vallecas, Vallecas, Ensanche de Vallecas. Y, y bueno, pues por ejemplo, en Puente de Vallecas, a ver, sí es verdad que como dice Javier, lo que es a nivel de distrito, lo que es a nivel Vallecas, pues el PP ha sido la fuerza más votada. Pero como se ve en este mapa interactivo del país, pues eso, es calle a calle. Por tanto, vemos que, por ejemplo, en Puente de Vallecas, el PSOE, de pues casi los 500 que votaron, pues el PSOE fue la primera fuerza, ¿no? Con 164. Y luego Más Madrid fue la segunda. Pero como decimos, a nivel general, a nivel esto distrito de Vallecas, pues ganó el PP, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Puente Vallecas, sección 88, pues el PP consiguió 245 votos, por tanto, pues eso también le valió, ¿no? Y también, pues, ser al final el hegemónico también en otras partes de Vallecas. Eso sí, por ejemplo, en partes como esta de Puente de Vallecas, sección 94, pues sí es verdad que más Madrid, perdona, no más país, pues tuvo mayor impacto, ¿no? Y bueno, pues es que me da rabia porque yo creía que también se podía ver nivel distrito. ¿Me entiendes? Ya, no. No, es calle a calle, ¿no? Bueno, pero a nivel de esto, yo decir que como se ha comentado y se ha visto mucho en Twitter y todos los televidentes lo han comentado, que es que se ha teñido el mapa de Madrid de azul completamente. O sea, solo ha ganado en todos los municipios, excepto en dos que ha ganado el Partido Socialista, uno que no llega a los 100 votantes y el otro que tiene 2.000 habitantes. O sea, que ha ganado en un municipio, podríamos decir así, con un mínimo de relevancia. O sea, que ha sido una victoria arrolladora de Díaz Ayuso, no sé. Sí, porque lo que se Sí, sobre refiere. todo en algunos. Sí, no, digo, no, únicamente que se refiere, pues eso, Javier, a Fuentidueña del Tajo, ¿no? Que tiene, pues eso, 2.000 personas. Y que la izquierda, bueno, perdona, el PSOE fue con 410 votos el más votado, aunque el PP tenía 370. Y luego en el Atazar, que es verdad que si ganó el PSOE fue por 22 votos, mientras que el PP tuvo 18, estamos viendo aquí. Entonces, pues eso. Por 4 votos. Es que. Sí, porque tengo que. Lo que es sorprendente es ver como en algunos distritos en Madrid, como Chamberí o Chamartín, el PP ganó con más del 60% del voto. Ya no es más del 60%, en Chamberí creo que es un 64% concretamente. Son datos brutales, sobre todo en la capital, aunque sean zonas pues generalmente del PP, pero son datos que nunca ha pasado, ha tenido estos resultados el PP y de verdad que es de admirar cómo han articulado la campaña y el mensaje que han vendido, que lo han vendido genial, tanto a sus propios votantes como a los votantes de izquierda, Es, que es una los que ha convencido finalmente. es que eso yo creo que deben hacérselo mirar y un poco el más acertado yo creo en esta semana de reaccionando a lo que ha pasado, lo que pasó el martes, ha sido Íñigo Rejón, que ha dicho, joder, pues hay que ver lo bien que ha sabido vender el mensaje el Partido Popular y si han ganado de esta manera porque han sabido interpretar el momento, pues han sido los que mejor han sabido interpretar el momento. No hacer como Monedero, insultar a los votantes y llamarlos gilipollas, básicamente. O sea, así seguro que no los van a ganar. No, Yo claro. creo que la izquierda debe hacer un análisis más sosegado, yo creo, como el que lo está haciendo Más Madrid, y también, por otro lado, centrarse más en cuestiones materiales que posmaterialistas. Yo creo que también sería Oh. un factor a que tuvieran en cuenta para recuperar a un votante que lo tienen más que perdido, yo creo. Sí, la verdad es que muy buen apunte ese que la izquierda se iba peleando bastante tiempo, que es entre la redistribución y el reconocimiento. Bueno, sí es verdad que muchas veces redistribución lleva aparejada reconocimiento, ¿no?
Pero a lo que nos referimos más bien con lo del postmaterialismo, ¿no? Pues estas luchas, ¿no? Últimas, ¿no? Que dispersan un poco. Bueno, a ver, tampoco me quiero meter porque esto hay mucho debate aquí metido y puede generar, pues eso, diferencias. Pero al final, pues eso, lo que es los aspectos más materiales, se ha visto que Ayuso, ¿no? En Madrid ha conseguido pues tener mucho más impacto, ¿no? Y, y es que, por ejemplo, hoy ha salido un artículo en El País de Manuel Javois, ¿no? Que, que, bueno, pues preguntaba a la gente, ¿no? Que por qué vetaba al PP y demás, dice, porque nos dan trabajo, porque si tal, porque si cual, ¿no? Apelando siempre, sobre todo, a lo material. Y por tanto, en ese caso, sí es verdad que la izquierda por ejemplo, Unidas Podemos, en ese sentido, también debería, es decir, seguir, ¿no? Con la campaña que hizo al principio en Madrid, es decir, apelar sobre todo a lo público y a estas cuestiones más materiales, ¿no? Que irse, pues eso, si tal o si cual, ¿no? Si crear espantapájaros y demás que luego pues hemos visto que no han beneficiado mucho. Más Madrid piensa Sí, lo mismo, pero con tres copas. Bueno, sí es verdad que Más Madrid también, sí, sí, también Más Madrid piensa mucho en el reconocimiento, pero en este material. caso, en esta campaña, no tanto, no ha sido tanto así, sino que han apelado sobre todo a las bases materiales y eso lo ha servido mucho más. ¿Y comentar algo más o pasamos a lo que es el por Sí, bloques? yo lo único que quería comentar es sobre Vox, que no hemos comentado la cierta relevancia que ha Hostia, tenido ¿verdad? en las elecciones autonómicas. Y hay que destacar que lo leí el otro día en Daniel V. Guisado, que dijo que Vox ha obtenido un buen resultado en las rentas más altas y las rentas más bajas. En la clase trabajadora, donde no tiene casi casi un porcentaje insignificante, pero donde se ha establecido, sobre todo en la Comunidad de Madrid, es en las rentas más bajas. Sí, a ver, es que yo digo, como ha quedado tan desdibujado por la gran victoria de Ayuso Vox, hay que tener en cuenta que ha Claro. tenido un resultado muy homogéneo en barrios con renta baja, Sí, sí, en sí. barrios con renta alta, porque, por ejemplo, tiene en toda la Comunidad de Madrid un 9% del voto, pero en Vallecas no es que tenga un 4, es que tiene un 7%. O sea, que tiene un resultado muy homogéneo por todos los barrios, sea la condición que sea. Y con el Entonces, factor Ayuso, que también Podía se quiso opacar, hacer. podía opacar, pero Pues, bueno, la campaña al final ha conseguido que por pero lo al menos encima final, consiguiese uno más. Y decir esto de Vox, por ejemplo, Vox en cuanto a reconocimiento y cuestiones postmateriales y demás, sí es verdad que a Vox le funciona muy bien esto del reconocimiento y el nacionalismo, ¿no? El apelar a lo que es lo español y demás, y todo lo que va intrincado, ¿no? Y eso le está funcionando y está consiguiendo, pues eso. Es que yo, por ejemplo, no me explicaba el martes o el miércoles a la madrugada que Vox consiguiese esos escaños, porque es que tenía al lado a Ayuso, ¿no? Que había quitado mucho votante también a Vox, pero al final Vox, pues tanto por la campaña que hizo, como también pues ese discurso que sigue llevando y que sigue funcionando, pues encima ha mantenido, bueno, a ver, ha mantenido los votos que tenía hace un año, o hace 2 años, perdona, porque lo que ha pasado al final es que ha subido 4 escaños más la Asamblea de Madrid, pero Vox en cuanto a voto es muy parecido el de mayo de 2019 y el de mayo de 2021. Y bueno, ahora vamos a pasar lo que es el mapa interactivo, pero por bloques, ¿no? Y esto también es bastante interesante, sí, ¿no? Porque que por bloques en Fuenlabrada pues sigue ganando la izquierda, aunque haya ganado, y en Vallecas también, aunque haya ganado claro, Ayuso por partidos. claro, es que esto Pero también que el sí. color rojo se ha desteñido un poco en todos esos Obviamente, aspectos. obviamente, y en el cinturón rojo como antes era, pues sí. Pero también decir que, como decía ya también Ayuso, hay mucho voto prestado, es decir, mucho voto que es más coyuntural que otra cosa. Y por tanto, no es extraño que a lo mejor, no sé cuándo, porque yo tampoco de predecir se me da bastante mal, pero a lo mejor esto algún día se puede teñir en rojo, ¿me entiendes? Y por ejemplo, pues eso, lo que es el corredor de Henares y demás, esto aquí, San Fernando, Coslada y demás, pues el PP perdón, el bloque de la izquierda ha tenido mayor impacto. Decir también aquí, Cuál es el pueblo ese más rojo de todos? ¿Cuál es? ¿El que está ahí en el sur? Villa Vallecas. Ah, Ahí, no. de Vallecas. Esto dice sí, ¿no? Sí. La zona más. Sí, 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 que es el que sí. está más rojo del todo, sí. Y decir luego también que es que la izquierda se presentaba por tres partidos. No decimos tanto por Más Madrid, Unidad. La derecha también. Lo que pasa es que uno estaba en la UCI.
Pero estás viendo lo de Villa Vallecas, que solo votó uno a Ciudadanos, por ejemplo. Es que... Ya. Por eso van el PP, claro. Claro, bueno, pero que al final, pues eso, no tanto por Unidas Podemos y Más Madrid y que hubiese dispersado tanto voto, sino por Más Madrid y PSOE. Que eso también al final hace que, pues eso, a lo Sí, mejor. está bien, hay que ver el sorpaso ese. Yo creo que los socialistas se tienen que hacer mirar algo, porque bueno, que el BNG les hubiera sorpasado, en los años 90 ya les pasó que el BNG en Galicia les había sorpasado a los socialistas, porque el BNG sí que tiene una estructura más histórica, pero que en Madrid, cuando el secretario general Pedro Sánchez del Partido Socialista es de Madrid, y en Madrid Mm, un partido con apenas 2 años de historia les haga un sorpaso, pues yo creo que tienen totalmente. que hacer un análisis más allá que el insultar y ridiculizar a los votantes, yo creo, pero bueno. Bueno, Sí, que eso ha pero sido solo Carmen Calvo, ¿no? Ese Carmen Calvo es una gran intelectual de este país, Bueno, pero bueno. Carmen Calvo Eh, es que es ya otra está. cosa. Pero luego también, pues eso, ahora lo comentaremos, pero Ángel Gabilondo ya no está, es decir, ya ha dejado su acta, ¿no? Por lo que pasó el jueves y demás. Estaba ya saturadísimo. Luego también José Manuel Franco, actual presidente político. del Consejo Superior de Deportes, ha dejado de ser secretario general del PSOE de Madrid. Ahora está ¿cómo se dice? No sé la palabra, Isaura Leal o Isaura Una gestora. Sí, Rodríguez, una algo así, una gestora, gestora. sí, que es la Isaura esta. Sí, Y... pero Sí. bueno. No, iba No, a esto decir... que. Dilo. No, que digo Dilo, que tendrá dilo. que luego lo hablaremos, pero es decir, ahora luego con lo de las preguntas hablaremos Pero de lo que son los líderes. estamos ya con el sorpaso. Lo No, pongo ya, lo pongo ya. Habla. Sí, ponlo ya. sí, un poco. A ver, yo también para empezar me da pena Gabilondo todo lo que ha pasado porque, claro, para hacer ese cortafuegos, para que no llegue a Pedro Sánchez la culpabilidad de lo que ha pasado, ¿no? En Madrid con el PSOE, se han tenido que cargar a José Manuel Franco y yo creo que le han hecho un feo muy gordo a Ángel Gabilondo, que anunció a Ábalos que no iba a coger el acta cuando estaba el pobre hombre en el hospital. Y quiero decir que me parece muy feo que un partido haga esto, el partido que sea que haga esto, ¿no? Porque el candidato al final, tampoco Gabilondo tenía ganas de ser candidato y se ha pegado una paliza y no sé si se lo están agradeciendo lo suficiente, aunque los resultados hayan sido pésimos, pero bueno. Sí, la verdad es que ahí, Y pues lo bueno, que ha en habido el mapa bastantes podemos tensiones. ver que Más Madrid no solo gana en lugares hegemónicos que gana el PSOE, sobre todo en la capital y en la capital de Madrid, como puede ser Carabanchel, Usera o puede ser Vallecas también, sino que también Más Madrid se sitúa como segunda fuerza, se sitúa por delante del PSOE en territorios feudos de la derecha, como puede ser Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte, donde Más Madrid ha obtenido más votos que el PSOE. Pero eso es, a ver, vamos a Pero decir quitando al cómo PP. sería eso, Tirando al quitando PP, sí, claro. pero que sería lo que diría la Vox, ¿no? La izquierda un poco, la izquierda caviar. Porque, como ya vimos, dentro de la izquierda, las rentas más altas optan más por Más Madrid que por el PSOE y las zonas más jóvenes, pues también optan antes por Más Madrid que por el PSOE. Tienen una preferencia mayor por este partido que por los socialistas, ¿no? Que está como más avejentado su electorado y tiene menos estudios, no sé. Claro, Entonces yo creo que por eso en Boadilla, en Pozuelo, pues ha ganado más Madrid al PSOE, pero además será de los sitios que más ventaja incluso le haya sacado seguramente, no sé. sí, la verdad es que sí. Bueno, y también recordar que, por ejemplo, el número 2 de Más Madrid es de Pozuelo, ¿no? Pablo Perpiña en su día fue candidato por Más Madrid 2019, vamos, fue candidato por Más Madrid. Y, bueno, Y aunque En Malasaña la habrá sorpasado, ¿no? ahora lo vemos y no, Seguro. pero vamos, La seguro. izquierda Ponlo, Malasaña. ponlo, ponlo. Voy. Sí, a ver, esto tampoco. No vamos a descubrir nada, pero sí, lo más seguro que sí. ¿Y en qué sitio supera Podemos a Más Madrid y PSOE? Que En también el estaba... norte, en el norte. No, es que es una captura de Pues pantalla, pero. serán puebluchos de estos pequeñicos, serán, ¿no? Sí. A ver, Imagino. Lavapiés, Malasaña, pues eso. El PP, En Malasaña di porcentajes de voto de Más Madrid y PSOE. A ver, de Más Madrid, por ejemplo, 33% y el PSOE 14%. Hostia. Otra ¿Y el sección, PP en Malasaña cuánto? bueno, pues en esta sección, por ejemplo, 29%. Luego aquí que se iba ganando esto, eh,
joder, el PP, por ejemplo, aquí, pues eso, el PP 31% y Más Madrid 31%, es decir, muy, muy igualados, aunque el PP tenía 0,6%, ¿no? Mientras que Más Madrid era un 31,3%, ¿no? Pero bueno, aunque sí es verdad que el PP, al final, lo que es a nivel de distrito, pues ganaría a Más Madrid, pero lo que estamos viendo, ¿no? Es que Más Madrid, quitando al PP, sería la principal fuerza, ¿no? En lo que es a nivel centro, ¿no? Sí. Y bueno, es que al final Más Madrid se ha puesto, esto ha conseguido tener 83 municipios, es decir, le ha quitado 83 municipios, o bueno, mejor dicho, se ha puesto como primera fuerza de la izquierda en 83 municipios, ¿no? Es decir, ha adelantado al PSOE y no ha adelantado en lo que es a nivel centro, ¿no? Que es donde tiene mucho votante Más País, uy, perdón, Más Madrid, sino que también en un poco la periferia, ¿no? Diferencia. Sí. Y pues pasamos ahora a Ciudadanos y su mapa. Descansa en paz. Eso. Sí. Mira, ahí sí que no puedes achacar nada a Tezanos. Ahí ha Que no se acertado. olvide, venga. Tezanos de misión. No es dimisión. No, pero es que lo de Ciudadanos pues estaba cantado. Trataban de vender esperanza alguna y ahora siguen tratando de vender alguna esperanza alguna, pero yo creo que después de lo que pasó el martes, pues no va a haber ningún incentivo para votar a Ciudadanos porque sabes que hay el 99% de probabilidades de que tu voto vaya a la basura. Entonces la gente le gusta votar por un partido que sepa, la gran mayoría de la gente le gusta votar por un partido que sepa que tiene opciones. Entonces yo creo que Ciudadanos pues lo podríamos dar por amortizado ya, ¿no? Sí, Ha sido Yo bonito sé, mientras duro. yo sé de uno que le van a tener que echar de Ciudadanos. sí, sí, le van a tener que echar. Alguno quiere ser el Cristiano Brown de Ciudadanos. Oscar, estás poniendo los tweets, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, Los, bueno, decir, por ejemplo, que Ciudadanos, ¿no? Ha perdido mucha fuerza en lo que se llamaba el cinturón naranja, ¿no? Que eran estos PAUs nuevos, que son San Chinarro, Las Tablas y Monte Carmelo. Y ahora se ha interpuesto lo que es el PP. Es decir, Ciudadanos, pues como vemos en este mapa, ¿no? Pues al final parece como un mapa de calor, pues ahora en 2021 es que no tiene ningún tipo de impacto en ningún lado, ¿no? Y decir que Ciudadanos, hubiese planteado la estrategia de otra forma, en Madrid podría haber sido lo que hubiese querido, porque Madrid para mí es el voto de Ciudadanos más, es decir, Ciudadanos y el voto de Madrid es el más parecido para mí, ¿eh? era el ejemplo, sí. Era el Es, voto de la derecha cool, como se vendió Ciudadanos al en principio. Madrid hay A mucho ver, PAU, hay En el muchas 2010. zonas nuevas, es muchas que zonas... si Ciudadanos no saca representación en Madrid, lo va a sacar en las Castillas. ¿Lo va a sacar dónde? Claro, claro. Es que, Que no, que ¿dónde lo no. va a sacar? Es Por así que... decirlo, Sí. Ciudadanos es era el más Madrid de la izquierda que es ahora, pues vamos a decir, era la derecha bonita, la derecha joven que votaban todos los jóvenes. En 2019, si tú les preguntas el 28 de abril en Madrid, decían que iban a votar a Albert Rivera, Ciudadanos. Que Y si no, pues si no existiría Ciudadanos serían votantes del PP, pero era más guay pues ser de Ciudadanos, ¿no? Claro. Partido Nuevo, Naranja, sí, que sacaba todas las banderas. Era cool. Exacto. Y al final, es que en Madrid podrían haber sido lo que hubiesen querido, pero claro, al final no tenían una estrategia clara y se han Y no enfrentado. tenía, y no tenía, y no tenían un buen líder. Que Ah, a bueno, Ignacio también. Aguado, Albert Rivera también se lo intentó cargar para Sí. 2019. O sea, Sí. sí, hay varias crónicas que Albert Rivera no estaba contento con Ignacio Aguado. Y luego muchos de sus exparlamentarios decían que no vivía muy conectado a la realidad, que se creía un Que poco. no somos conscientes de todo cuando pasó las elecciones generales, cuando fue de repente muchos dirigentes del PP se fueron a Ciudadanos porque creían que el PP se iba a quedar en un modo residual y verdaderamente Ciudadanos iba a ocupar ese espacio. Y ahora estamos viendo pues la inversa, realmente lo que es un Sí. partido que está institucionalizado en todos los territorios, al final es muy difícil derrocarlo. Claro, por ejemplo, en la lista del PP de 2021 iban Sergio Brabezo y Marta Marván, que ya lo hablamos hace como 5 directos, ¿no? Que en 2019 iban con Ciudadanos en las listas y ya se habían pasado al PP en este año, ¿no? Es decir, el de votante como los diputados de Ciudadanos eran todos, pues al final no eran de estos que se movían entre el PSOE, es decir, no eran
por así decirlo, centro-izquierda, socioliberal, no, era gente más tirada a la derecha. Sí, es verdad que en Barcelona a lo mejor esto podría cambiar, ¿no? El perfil de tanto de votante como de diputado, sí es verdad que podría cambiar un poco, pero en Madrid era gente más de derecha, ¿no? Y es que se ha visto claro, es que al final el PP ha sabido hacer un buen discurso que ha quitado mucho voto, tanto de Vox, pero sobre todo de Ciudadanos, ¿no? Habrá que ver algún día la postelectoral, ¿no? Como analizarla, ¿no? Cómo ha sido. Sí, sí, sí. Y, y bueno, si comentar algo de Ciudadanos, no, no. No, Vale, pues bueno, sí. Que la tierra le sea leve. sí. Sid TV Terra Lewis, sí. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los interrogantes. Bueno, una serie de preguntas y efectos, ¿no? Y el primero, bueno, muchas veces, muchas de estas preguntas ya las hemos estado comentando antes. Y es, ¿qué nivel de impacto tendrá Ayuso, bueno, el efecto Ayuso a nivel nacional, en la política nacional? Y si puede imponerse el PP al PSOE a nivel nacional. Es decir, bueno, a lo mejor a corto plazo, porque a largo plazo tampoco sabemos mucho, pero a corto Sí. plazo, ¿cómo Pues ves? yo como he dicho antes, yo creo que ahora mismo está el PP y el PSOE están en tablas, o sea, que están ahí riñendo por la primera posición, que hace unos días pues como que no se veía tan claro, pero yo creo que están ahí riñendo por la primera posición y yo creo que Sánchez es consciente y por eso ha hecho este cortafuegos, ¿no? Durante estos días, ¿no? Para que no se le atribuya a él ningún tipo de responsabilidad sobre esta derrota del Partido Socialista y... Y no sé, yo creo que por eso ahora su intención es alargar lo más posible la legislatura, que la salida de Pablo Iglesias de la política pues Beneficiar. le va a permitir gobernar con una mayor comodidad. Yo creo, bueno, con una mayor comodidad pues respecto a las disputas internas de la coalición, pero sí que Pablo Iglesias servía como un pegamento muy fuerte con Bildu y con Esquerra Republicana, que al final son socios imprescindibles, pero bueno, no sé. Bueno, tiene. También dependerá mucho del cabreo del PNV, que el PNV está bastante contestatario con el gobierno últimamente y no se le hace mucho caso. Y al final el PNV siempre pone y quita gobiernos, o sea que... El tractor, ¿no? Pues, sí. Eh, Y sí, Oscar. yo iba a decir que un dato curioso es que Electomanía hizo dos encuestas, una con Casado como líder del Partido Popular, en el que salía la derecha beneficiada a nivel nacional, obtenía creo que tenía 3 o 4 escaños más que en el caso de que Ayuso fuera la líder nacional, que en ese caso Ayuso tendría 2 escaños menos respecto a Casado en la supuesta encuesta y se comería parte del electorado de Vox, Ayuso. Sí. Entonces saldría menos beneficiada la derecha, se supone, según la encuesta, a nivel nacional, si Ayuso fuera la líder del Partido Popular a nivel nacional. Es que eso es obvio, no es lo mismo el electorado de derechas o del PP en Madrid que en el resto de España, que una figura más de Casado pues que puede atraer a sectores de ciudadanos, ¿no? Que al final es la estrategia que tiene, atraer a todo el electorado de ciudadanos posible, pues en otras partes de España es más fácil con la figura de Casado que con la de Ayuso, yo creo, pero bueno. Sí, ¿no? Decía Casado en su día que él estaba entre Feijó y Ayuso, Sí. ¿no? Era el Oye, término medio. sí, Bueno, y yo también quiero apuntar una cosa que vi en Twitter ayer creo que fue, y es muy interesante, así como dato, que claro, en 2023 tiene que haber elecciones y lo que estoy diciendo, que es que yo no descartaría que por fin ya de una vez por todas la imposibilidad de cualquier otro pacto lleve a un entendimiento del Partido Popular y el Partido Socialista. Y también es que en 2023 hay cosas importantes que conviene que haya un gobierno estable. En primero, porque en julio del 2023 España asume la presidencia de la Unión Europea. Y no aunque no parezca importante, hoy es importante que asumiendo la presidencia de la Unión Europea tengas un gobierno estable y no estés en funciones o de cara a una repetición electoral con todo por los aires. Y segundo, que también me parece una chorrada, pero no lo es que la princesa de Asturias tiene que jurar la Constitución y fidelidad al rey en las Cortes el 31 de octubre, que es cuando cumple 18 años del 2023, ¿no? Y ahí tienen que estar tiene que haber unas cortes constituidas, ¿no? Entonces, yo creo que hay argumentos que parecen una chorrada, pero que sí les ponen una coyuntura que encima, en una situación en la que estén los bloques con una imposibilidad de gobernar tanto por un lado por otros, porque hay partidos que no están por la gobernabilidad de España, como ellos por Cataluña o la CUP, ¿no? Pues que los lleven a que el entendimiento pues abra paso.
Yo creo que es una posibilidad remota, pero Yo la veo todavía muy remota y veo que es que todavía, encima en este escenario de polarización, la verdad es que hay más tendencia a centrífugas que centrípetas. Y decir que si sigue Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez sí, verdad, también es un poco estadista, ¿no? Un poquito así que, bueno, pues a lo mejor le beneficia, no sé, ya veremos. Bueno, o a lo mejor se ve proactivo, ¿no? A negociar, pero vamos, yo todavía me parece algo un escenario bastante difícil. Y lo de la presidencia de la Unión Europea te refieres al Consejo Europeo, ¿no? De pasar de Charles Michel a España. sí, no, del Charles Michel, no el del. O sea, la presidencia de la Unión del turno es la presidencia de turno de la Unión Europea que va por países por trienios, o sea, Ah, por pero no cada era, no seis era meses. este junio. No, en julio No, del es 2023 claro. le toca a España, que es el Que segundo semestre del 2023, le toca a España. Y claro, conviene pues que no estés de campaña electoral mientras estás en la presidencia Eso, de turno de la Unión Europea. que Pues eso es lo que decía Fernando Acheval, que esa era por eso era la idea decían desde Moncloa, de adelantar las posibles elecciones generales Ah, a, amigo. a mayo. Vale. pues sí. Luego, bueno, ya también lo hemos comentado un poco, y bueno, esto más a nivel regional, a nivel Madrid, Sí. y es si veis o si creéis que se va a mantener más Madrid como primera fuerza en la izquierda o va a haber remontar el PSOE. Pues yo diría que es posible que se pueda mantener porque ahora hemos visto que ha conseguido el sorpresa por unos pocos votos en una situación en la que es mucho más difícil hacerlo por primera vez porque la gente ve como el voto útil en el bloque de izquierda al Partido Socialista porque crees que va a ser la fuerza predominante y además con un Podemos fuerte porque se presentaba su líder nacional. Yo creo que de cara a unas futuras elecciones, si Podemos retrocede, yo creo que hay unos votantes de Podemos que pueden llegar a votar a Más Madrid y que puede seguir, y ahora va a tener una plataforma que antes era de facto la líder de la oposición, pero ahora es oficialmente la líder de la oposición, Mónica Exacto. García. Y eso le da una plataforma a que esa ventaja la pueda consolidar de cara a dentro de 2 años, porque no estamos hablando de dentro de 4, No, estamos hablando dentro de 2. Entonces yo creo que sí, que al PSOE no le va a dar tiempo a tener un gran revulsivo. claro, Sí, y sí, esto, Oscar, sí. lo que tiene a favor Más Madrid es uno de los defectos que tenía era que Mónica García era la líder menos conocida y ahora con las elecciones dentro de 2 años eso puede tener mucho más peso en los ciudadanos porque va a ser pues una persona ya ampliamente reconocida por la población. Totalmente. Y yo creo que no va a mantenerse el sorpaso porque Más Madrid sabe que tiene gran parte de su votante es del PSOE y aunque reciba parte del electorado de Podemos, yo creo que no le va a ser suficiente porque, en mi opinión, el PSOE subirá a las siguientes elecciones aunque no tenga un perfil competidor a Mónica García. Hombre, tiene que tener una estrategia clara en la campaña, porque a lo mejor Pero eso... yo creo que en las próximas elecciones puede darse la desaparición de Podemos de la Asamblea y que todo ese voto vaya directamente a Más Madrid. Y además que Más Madrid en PSOE, y ahí hilando con la siguiente Exacto. pregunta sobre el líder que iban a poner a Juan Lobato, que es el alcalde de Soto del Real, que es un pueblo de 8.000 habitantes, que bien, bueno, es técnico de Hacienda, ¿no? Tal y cual, pero como candidato, o Hannah Hannah Fayol. Yalul, que Yalul. la vendieron como la Claro. Como la Kamala Harris de Gabilondo y no ha tenido ninguna relevancia. Entonces, no sé, yo. Y yo creo que la plataforma que le van a brindar a Más Madrid, siendo la líder de la oposición, yo creo que va a ser importante. Que les Vamos. beneficia, ¿no? A nivel a Y largo, claro, largo plazo. en estos 2 años, pues va a ser un PSOE en Madrid de líos internos, básicamente. O sea Sí, es que ahora yo ya hablando de la siguiente o respecto a la siguiente pregunta, ¿no? Respecto al PSOE, y es que el PSOE o se pone las pilas en cuanto a un líder y que ese líder sepa, pues eso, ya articular una buena campaña y después que sea conocido, o bueno, como pasa con Mónica García, que no era tan conocida, ¿no? Al principio de la campaña, pero ya luego al final lo fue siendo cada vez más y encima se ha convertido ahora en la primera fuerza de la izquierda, entonces lo que necesita el PSOE en sí es intentar pues eso, tener un líder o una lideresa que sea, o decir, que tenga un ideario claro, un programa claro y después que tampoco no tengan muchos líos en el PSOE de Madrid, que no haya muchos desvaríos, que estén bastante estables y que las disputas que tengan que sean internas, ¿no? Porque eso también puede mermarlos. Por tanto,
la tarea que tiene hoy el PSOE me parece es complicada, pero es el PSOE. El PSOE tiene ya bastante tiempo de historia, así que bueno, veremos. Pero sí es verdad que Más Madrid parte con ventaja de mantener ese sorpaso, o de El mantener ser PSOE, la primera fuerza. el PSOE en Madrid lleva pues eso, varias elecciones con una estrategia equivocada tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, 25 con años, perfil, imagínate. con per- En la Comunidad de Madrid, digo. Vale, a ver, tengo noticia de última hora eh, del Partido A Socialista. ver, vas a decir lo de Eh, Leguina. Joaquín Leguina, Adriana Lastra. La pregunta que le haría es, eso entre comillas, ¿usted qué ha estudiado y en qué ha trabajado? O sea, es que también lo que está pasando estos días no le beneficia al Partido Socialista, porque sí que hay un alma del Partido Socialista que es moralmente pues más conservadora, como nos decía un profesor nuestro, ¿no? Que es lo que puede verse representado por lo que denominamos la vieja guardia. Y Sí, claro, que traten de culpar a Nicolás Redondo Terreros y a Joaquín Leguina de la derrota del Partido Socialista en Madrid, pues es un poco, pues es una excusa barata, porque tampoco es que hicieran realmente campaña con Ayuso, porque a Gabilondo también le invitaron a un acto igual que el de Ayuso, que era una fundación, o sea que es como, lo están utilizando como de chivo expiatorio, ¿no? En este caso, mm, de moneda de a verdad. ver, en los estatutos del PP, por ejemplo, pone también que si haces campaña por otro partido, pues al final se te echa, ¿no? Sí, pero que no pidieron el voto, no Hostia, sé, bueno, pero no pides el voto, pero que hay no cosa sé. más indirecta que ponerte con Ayuso y plantarte con ella. Sí, sí. Pero bueno, es Al que fin estos ya, dos son dinosaurios, la verdad. habían invitado a todos los candidatos, al PSOE y al PP, Pero entonces sabemos no. quién es Joaquín Pero Leguina y Terreros. sí, me Entonces da no. igual. Yo al final lo que veo que en el PSOE vuelven a la dinámica de líos internos que les llevaba de desastre sí. electoral a desastre electoral. Eso no es bueno para ningún partido. O sea que. Totalmente. Porque no solo en Madrid, en Andalucía también, en Galicia están como están. Entonces, pues. Sí, sí, sí. Bueno, ahora de nuevo nos va mal la conexión, perdonadnos. Bueno, esperemos que esto de nuevo remonte. Y bueno, del PSOE, pues bueno, ya no mucho más. Es decir, que tengan una estrategia clara, se dejen de líos internos y bueno, a lo mejor así consiguen algo, pero de primera se les plantea un escenario bastante difícil y complicado. Y bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es respecto a Vox, y es el papel que tendrá Vox en la Asamblea de Madrid. Es decir, ya es una pregunta, bueno, que ya se ha hablado bastante, ¿no? Que se ha comentado mucho, pero bueno, ¿cómo lo veis? Es decir, a ver, tiene 13 escaños, muy bien, pero Vale, es Ayuso tiene que 65. Ayuso tiene 65, tienen 7 escaños más que la izquierda. Le hace falta la abstención de Vox y ni siquiera que se abstengan todos los diputados de Vox. O sea, es que no tiene ningún margen de negociación porque no tiene, va a ir con cualquier propuesta Ayuso a la Asamblea y no tiene ni que oponerse, se abstiene y se acabó. Porque si vota en contra, al final le va a hacer el discurso al Partido Popular. No, y Si además vota en contra. Ayuso bueno, decíamos que Santiago Abascal y demás figuras movilizan, pero es que Ayuso en Madrid moviliza el doble y lo hemos visto ahora. Entonces, Sí. Vox tiene un papel residual. Bueno, el doble no, por 5. La ha multiplicado por 5 el resultado de Bueno, Vox sí, Ayuso. sí, bueno, por 5, pero bueno, luego a lo mejor mucho, a lo mejor luego se arrepiente, quién sabe, bueno, que no se va a arrepentir, porque no. Pero bueno, pero ya tiene bastante margen Pero a ver, que Ayuso también se para poner dice, para decir que es que, a ver, el análisis como el de Carmen Calvo, vale, yo me los explico porque es lo que tiene que decir, porque es una dirigente del Partido Socialista y tiene que minimizar la victoria y exonerar de culpas a Pedro Sánchez. Pero también dice, el Partido Popular ha ganado en Madrid con el discurso de Vox, con el discurso de la ultraderecha. Y yo digo, pues joder, yo que soy un friki, he visto mítines del Partido Socialista, de Ciudadanos, de PP, de tal, no tenía el discurso Ayuso ni el Partido Popular en estas elecciones de Vox, para nada, porque con los Menas fueron muy claros en contra de lo que decía Vox, con lo de la seguridad también, y estaban todo el rato en la campaña vendiendo un mensaje de convivencia y súper liberal. O sea que para nada es el mensaje que ha hecho Vox. a ver, con Yo lo mínimo único, libertad de convivencia. Y ya, pero eso como eslogan, eso es la gracia Como como eslogan, eslogan. sí, como eslogan, pero que le ha servido de puta Pero madre. luego los discursos tienen un trasfondo más allá. Pero al final no sé, pero si te das cuenta los discursos al final han tenido una parte menos y menos importante como ha sido el lema en sí, que era comunismo, libertad y libertad en mayúsculas, es decir, no tu libertad, sino la libertad que impongo yo, que es un framing, pues eso,
desde un polo, ¿no? Entonces tampoco, a ver, que yo no digo que se parezcan para nada, pero sí es verdad que como ya vimos en el pasado lunes, Ayuso ha quitado mucho voto de Vox y ha cogido mucho espectro, bueno, es decir, desde el 5-4 hasta el 10. Y del 10 también ha Sí. cogido bastante, es decir, que, a ver, no es que sean parecidos, pero, bueno, que no sean iguales, pero parecidos es un poco. A ver, no ha quitado a voto de Vox. En realidad Vox tiene los mismos votos. Sí que gente que votó a Vox a nivel nacional, a nivel autonómico votó en 2019 al PP y ahora lo ha vuelto a votar al PP. Porque sí que se ha comido a Ciudadanos entero y ha comido mucho votante del Partido Socialista, pero que se haya comido votantes de Vox, pues Pero, no sí, lo veo pero. tan claro porque Vox ha subido 50.000 Sí, votantes. ha subido 50.000, pero es que mucho voto de Vox, que estaba en las rentas altas, ha bajado y el PP se ha impuesto ahí. Mm. Es decir, ahí eso es claro. Es decir, el Vox ha conseguido, ha Sí, rascado mucho voto. porque ya lo decíamos, el discurso que ha hecho Vox en esta campaña no es el que ha hecho en el resto de campañas. Ha sido un No, a ver, mensaje intenta muy ser Le dirigido Pen. a las A la clases bajas. seguridad. Sí. Claro, claro, intenta ser lepenista, pero tampoco, pero no llega a serlo del todo. Eh, Yo bueno, lo sí. único que creo que Vox, o sea, va a tener un apoyo desde fuera del gobierno, eso lo sabemos todos. Y lo único es, yo creo que algún tema central de sus campañas sí que va a ponerlo encima de la mesa, como puede ser el PIN parental. Yo creo que Pues eso, que, pues que diga a misa, porque le van a decir muy bien. Nos parece muy bien, ¿eh? Pero ahí se te queda. Pues porque no puede condicionar, o sea, no puede condicionar nada a Vox. O sea, porque no puede decir es que no puede condicionar absolutamente nada porque se le va a volver en su contra. Sí, sí, O bueno, sí. sea, si ni en Andalucía o en Murcia, que tenía mucho más poder, lo ha podido condicionar en Andalucía, por ejemplo, No, en aquí Murcia en sí. Madrid, En Murcia en digo, no Andalucía digo la sí. política, pero sí ha condicionado, porque al final hay ya bueno, como. sí, pero en Andalucía que tiene mucho más poder Vox, del de que tiene aritméticamente la aritmética parlamentaria en Madrid, no lo ha podido condicionar, pues en Madrid No, mucho y además menos. Vox en Andalucía actualmente yo creo que está en horas bajas también. Y al final Sí. la constante continua institucionalización de Vox contribuye a que cada vez la gran mayoría del electorado le tenga pues, mucho menos miedo y que no vote por miedo a Vox como lo hizo en 2019, que le valió la victoria a Pedro Sánchez. A mí me gustó mucho ayer que escribió un tuit Guillermo Fernández, que es un experto en extrema derecha europea, y decía que mucho votante de noviembre de 2019 de Vox no era tanto gente los perdedores de la globalización, sino que él, en los distintos estudios, lo que había visto es que era sobre todo ese votante que se sentía como apelado respecto al tema catalán. Es decir, que votaba a Vox por ser ese partido que defendía los ideales Sí. españoles Y, y y demás. descontento con lo que había hecho el PP de Rajoy, etcétera, etcétera. Sí. Y pasando. Actuaba más como escisión del Partido Popular y ahora lo ha hecho menos, eso sí que es Ah, cierto. sí, exacto. Sí. Ahora, la siguiente pregunta de Unidas Podemos es: ¿Unidas Podemos tiene un relevo a Pablo Iglesias en el liderazgo en Madrid o necesita Pero crearlo? es que en el liderazgo de Madrid no ha sido Pablo nunca el liderazgo de Madrid. Yo creía, sinceramente, y por eso decía que no iba a dejar suelta de diputado, porque yo creía que lo que quería cuando el 15 de marzo salió del gobierno, lo que quería es hacer oposición al propio gobierno desde el Congreso de los Diputados y de paso salvar Podemos. Pero bueno, ya cuando dejó la acta de diputado, era clarísimamente que lo que quería es salir de política y dedicarse, si es que lo iba diciendo en la campaña, a lo que él llama periodismo crítico, ¿no? Y que está más cómodo en eso que gobernando o gestionando y ya está, que quería salir, pero es que eso era evidente y a mí lo haya hecho Pablo Iglesias o lo haya hecho cualquier líder político, me parece que contribuye a la desafección política que un líder te esté pidiendo o sea, te pida el voto, te pida su confianza en las elecciones y en la misma noche electoral, cuando encima ha mejorado sus resultados, diga que se vaya sin ninguna justificación así grande, básicamente porque ya quería irse. A O ver, sea, me pero a parece que ver, eso contribuye a la a ver. desafección. Sí, a ver, pero si se fue a Madrid es primero Eso es porque. engañar al Bueno, espera, electorado. espera, espera. Y no hay más. Fíjate, si se fue a Madrid es porque se fue a Madrid, mejor dicho, es porque ya en el gobierno pues tenía un papel que bueno, pues estaba ya, es que era una figura ya muy quemada y por tanto ya se fue a Madrid para salvar los muebles, es decir,
desde un análisis post-elecciones, lo que se ha visto eso, que el liderazgo de Pablo Iglesias o presentarse como candidato por Madrid únicamente, al final se ha visto, su único objetivo era que Unidas Podemos mantuviese al menos o consiguiese algo más de votos. Y después, que es que yo sigo diciendo, y no sé por qué lo sigues omitiendo, y es que ha sido una figura que no es que ha sido quemada, pero también la han quemado. Ha sido las dos cosas, ¿me entiendes? Yo solo digo eso. Y eso Ya también genera. Pablo Iglesias ha hecho un nuevo paso, ¿no? En, en lo de hacer autocrítica. La única autocrítica que hago es decir que hay que hacer autocrítica, ¿no? Ahora ya no es ni directamente eso, ¿no? Es directamente que la culpa de que ella no sea un activo es culpa del resto y no suya, ¿no? Eso es hacer No, una pero sí gran le ha dicho él que es autocrítica. una figura quemada ya, pero también hay que tener en No, pero cuenta. quemada porque le han hecho un chivo expiatorio. Eso es exonerarte de responsabilidades. Igual tienes que hacer un análisis más profundo de qué has hecho tú, ¿no? Para no atraer a movilizar al electorado que movilizabas hace 5 años. A lo mejor es que también, mejor dicho, es que ha omitido una parte de esos efectos. Es decir, ha sido es chivo expiatorio, eso está claro, pero también ha tenido otras razones propias, es decir, sus propias decisiones suyas que han hecho que su figura haya sido, pues, que esté ya quemadísima. Pero yo creo que hay que tener en cuenta, mejor dicho, su, eh, hay que tener en cuenta que también ha sido que se la ha quemado. Es decir, es una figura quemada por sus propias acciones, pero también por lo que han hecho los demás. Ahí lo dejo. Eh, y ahora, fijándonos en lo que es Madrid, ¿esto tiene algún líder o tiene que crearlo o ya tiene que Sí, unirse más tiene, Madrid? tiene algún líder. Pablo Iglesias se va, bueno, entra por primera vez Julio Rodríguez, porque se ha ido Pablo Iglesias, entra el gafe de Podemos, que nunca obtiene su escaño, pero bueno, ahora como han renunciado Pablo Iglesias. Luego la número 2 sería Isa Serra hasta que sea inhabilitada. Y la número 3, oh sorpresa, es la de Izquierda Unida, Vanessa Lillo, joder, luego sale Iglesias a lloriquear que le llaman rata y chepudo, pero su propia número 3 se lo llama también. Pero bueno, no sé. Hombre, ahí estaba quemadísima ella. Y por eso, pero que digo que, Pues es una buena líder, sí. bueno, aparte de ironías, que hay que crearlo, no tiene, o a lo Hay mejor que ya su decisión. Hay crearlo. que crearlo. O su Hay que Hay que decisión, crearlo. o la decisión es creer. unirse a Más Madrid. No, no, no solo en Madrid. No, Más Lo Madrid, tiene a que Más crear. Madrid. Que si No, su. pero digo que el liderazgo no se va a unir a más Madrid. El liderazgo no lo tiene que crear solo Madrid. Tiene que crear una estructura en prácticamente todas las comunidades autónomas, porque Podemos ahora mismo no es lo que era en 2015 con círculos en en muchos de los pueblos de España, sino que ahora es un partido vacío que se basaba en Pablo Iglesias y sus amigos y poco más, porque el que había expresado una opinión contraria pues ya no estaba en Podemos y se ha convertido en un cascarón absolutamente vacío y ahora tienen que reconstruir todo eso, básicamente. Exactamente. Lo comentaba el otro día Miguel Matellanes con nosotros y es lo que acaba de comentar Javier, que necesita pues pero perfiles políticos en casi todas las comunidades autónomas. O sea, ahora mismo Podemos tiene falta de líderes a niveles autonómicos y nos puso el ejemplo, por ejemplo, de Yone Belarra, que ahora como se va a postular a Secretaria general. liderar Podemos, pero sería un buen ejemplo de cómo crear un perfil político. Está ahora mismo en un ministerio y dentro y las próximas, imagínate en el supuesto caso de que las próximas elecciones en Navarra, porque es de Navarra, pues sería un buen ejemplo de llevarla allí, porque hasta en el gobierno y a lo mejor sí puede tener relevancia. A ver, mira, Podemos en Navarra tiene 2 escaños. No la van a llevar. Y además, Yone Belarra pasa de ir a Navarra para ser absolutamente relevante. Que también yo digo, ¿qué perfil tiene Yone Belarra? No, pero Habrá Ninguno. crearlo, Yo, dice. yo, Yone Belarra es Irene Montero, pero sin ser vamos, es que es así de claro. Y no quieren poner a Irene Montero, pues para cortar de raíz en lo que se ha convertido Podemos, que es al final, pues, Iglesias y amigos. Ya está, es que es así. Pues a ver, al final tiene que Y crear no lo líder. digo yo, no lo digo yo, lo dice Ramón Espinar, Bueno, a pero ver, bueno. Ramón Espinar, ya déjate de Ramón Espinar. No me Ya, jodas, bueno, no bueno, pongas pero el que no es que ejemplo de lo Ramón diga, Espinar, hombre. No me jodas, que Ramón que no es que Espinar lo no. diga yo, pero es que, a ver, yo creo que es objetivo decir que Podemos, lo que era en 2015 y lo que es ahora, es Pablo Iglesias y amigos se había convertido. Ya está. Y es que es así.
que Todo el necesita, mundo que ha necesita Fíjate, líderes, punto, y necesita crearlos. Y ahora pensar o ver si a un largo plazo Yolanda Díaz decide ser la líder o la candidata de Unidas Podemos las generales, pero bueno. Pero vemos que Unidas Podemos a mí le va a costar, ¿no? Porque ya como es decir, poniendo el ejemplo con Ciudadanos, cuando se fue Albert Rivera, es decir, un año después, bueno, un año y pico después, vemos que Ciudadanos no ha remontado para nada, es decir, está cayendo aún más y vemos si a lo mejor si Eh, Iglesias al final era el yo único también creo, yo también diría que último salvador. Yolanda Díaz, las expectativas que hay, yo creo que están un poco incluso sobrevaloradas, ¿no? Porque A mí no me lo lo que parece, hay no. en, A mí me parece lo que que hay en Twitter, lo que hay en Twitter se ha demostrado en estas elecciones que no es lo que luego se corresponde con la pero realidad. es que tú estás siempre, te conozco, vas a decir el típico, el de Escribá, que le tuvo que corregir una cosa, No, vale. no, no voy a decir eso. No voy a decir eso, pero tampoco es conocida ni tiene la relevancia que tiene Pablo Iglesias, ni tiene la capacidad comunicativa que tiene Pablo Iglesias. Hombre, Entonces, comparar pues la yo creo comunicación con que. Pablo Iglesias, Y pues. su manera de hacer política puede acabar con Podemos muy desdibujado, yo creo, pero bueno, no sé. Yo estoy totalmente en desacuerdo con Javier. A mí me parece una figura sobrevalorada, al revés. Me parece una figura que tiene mucho, que es bastante potente. Puede tener a lo mejor tener pues sus defectos, pero quién no los tiene. Y me parece una líder que todavía no está nada quemada y que, ojo, Ah, no, ojo. no, sí, en respecto a eso es 100 veces mejor que Iglesias. Y tiene una imagen y una valoración infinitamente mejor que Pablo Iglesias. y es de Entonces, los pocos miembros del gobierno que han salido reforzados tras la pandemia. O sea, las opiniones sobre Yolanda Díaz al principio no lo conocía nadie, pero tras llegar a no sé cuántos acuerdos pues, con todo el mundo, con los sindicatos, Actores con la sociales. OCDE, pues al final eso ha beneficiado a su figura y se ha visto que pues que sabe llegar a acuerdos, que es muy importante los tiempos que estamos ahora. Y yo creo que sí va a beneficiar a Podemos porque es un perfil totalmente distinto a Pablo Iglesias, que puede atraer a cierto votante del PSOE cabreado con Eso, el propio partido, y yo creo que se le infravalora las encuestas que hacen a a Podemos. mí lo de las yo, encuestas a yo nivel nacional, creo, no. yo sin duda creo que Podemos no va a superar los 35 escaños en las elecciones de 2023. Pero es que lo afirmaría casi con rotundidad que no va a mejorar los resultados electorales de 2019. Veremos. Yo no predico nada porque se me da muy mal. No, no es predecir nada, pero es que lo tienen totalmente todo en contra para A ver, mejorar lo tiene esos en contra, pero a resultados. ver, yo es que a mí lo de decir sacar ya las elecciones generales porque a 2 días antes se ha celebrado el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, No, pues pero a ver, ya no mirando las dinámicas del resto de partidos, porque es que es un socio muy minoritario Podemos respecto al Partido Socialista. Es obviamente así soy de socio claro. minoritario, claro, pero Y porque hayan cambiado de líder, Sí, pero yo, por ejemplo, Yolanda Díaz no es tan peleona como Pablo Iglesias, ¿eh? Y si no fuera por Pablo Iglesias, hay que reconocerlo, Podemos no habría entrado en el gobierno. O sea, exactamente, pero yo, por ejemplo, yo hablo de la coyuntura de Madrid, mucho votante de Más País, de Más Madrid, que no hubiera votado a Pablo Iglesias en las generales, sí votaría a Yolanda Díaz en las próximas generales en vez de Errejón, sí. porque es un votante que, quieras o no, había mucho hastío de los votantes de Más Madrid hacia Pablo Iglesias por su figura, por toda la controversia que ha creado durante estos años. Y Yolanda Díaz pues ha sido una figura que no ha polarizado a la gente, no ha creado consensos y no ha creado disensiones, por así decirlo, y ha peleado por lo que lleva Por peleando las Podemos. competencias que tenía ella, sí. Exacto. sí, Y yo solo digo que lo que se decía mucho, ¿no? De que Podemos va camino de convertirse en Izquierda Unida 2.0, pues eso que ya está ya el 13 de junio ya se convertirá en Izquierda Unida 2.0, ya porque Yolanda Díaz viene de Izquierda Unida básicamente, y si su líder va a ser esa, pues Izquierda Unida 2.0. sí, bueno, ya Con mejor, seguro que con mejores resultados electorales. ya en 2018 Izquierda era ya Unida. casi Izquierda Unida. Porque, vamos, es que se veía en el tipo de votante. Y ya, bueno, el último escenario sería el de Ciudadanos y la pregunta es, ¿Ciudadanos va definitivamente a desintegrarse o se mantendrá unos años más al estilo UPyD de la política, aunque sea con papel residual y sin entrar en distintos parlamentos y demás?
La respuesta Es el Eh, silencio. es silencio, ¿no? lo Es el oyes, es el silencio. silencio. Pues Es el eso. silencio. No, vale, van a intentar morir hasta el último día como UPyD, pero ya está, se acabó, se acabó. Se acabó y lo que vamos a ver es que muchos cargos van a intentar ir al Partido Popular como sea para no perder su escaño. Begoña Villacís en Madrid, Juan Marín en Andalucía, que seguramente, por mucho que ahora estén intentando, "Buah, vamos a hacer una convención súper chupiguay en julio, ¿para qué?". Y dice René Arrimadas, ahora es el momento de relanzar el proyecto de centro. ¿De relanzar? Pero si ya lo has hundido, ¿qué vas a relanzar? Y además que, no, que ya se está demostrando que el proyecto de centro poco. Es decir, ya se demostró en 2016, 2017, 2021 ya de centro poco. Y luego decir, por ejemplo, que lo he visto antes, y es que... ¿qué pones tú ahora? Ah, de función. No se enfoca bien, Oscar. No se ve. Píntalo bien, píntalo bien. Descanse en paz. Y Descanse en paz. sí, Hombre, y yo lo he estado ahí dándole al boli. claro, para que se vea. Voy. Y esto, digo, sí, iba a decir que lo de en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, esta que, bueno, la que sustituyó a Toni Cantó, ¿no? Porque Toni Cantó se fue, ¿no? Se marchó de la política en sí, bueno, de la política no, perdón, de Ciudadanos, y la que le reemplazó 15 días después se ha pasado al grupo mixto en las Cortes Que Valencianas. sí, que no tiene nada que hacer, si es que es obvio, Nada. vamos. Bueno, y ahora pasamos a la clasificación por encuestas. Bueno, esto es de Electomanía, creo que la ha subido hoy, y si no fue ayer a la noche. Y bueno, pues aquí vemos pues una actualización. ¿Quién es el mejor valorado? ¿Quién? Pues obviamente GAT3, Michavila. Tezanos no, Tezanos. No, el peor, Ah, es que ¿quién? has dicho Venga. el mejor, van a haber valorado, pues es. Sí, pero ni A ironía. ver, pues eso, quitando las distintas encuestadoras, pues el CIS es un 3,7, es decir, si el A ver, último. sí. Tezanos le dio 10 escaños menos a Ayuso y 10 escaños más al PSOE, como no traer sobre representando al PSOE, y al final son 20 escaños. Es que se ha pasado 3 pueblos. Y es que sacó el martes. El martes sacó Ostras, no, eso es el lo mejor. miércoles, al día Es lo siguiente, mejor. sacó una encuesta de pero la sacó para que no le denuncia, para que no El siga el jueves curso fue. la denuncia que hizo el Partido Popular, porque esos datos que estaba haciendo, que a saber a quién se los estaría pasando, ya sabemos todos, pero bueno, los días que había apagón de encuestas, pues dijo, bueno, voy a sacarla y así me corro las espaldas cuando eso el CIS no lo ha hecho en la vida. Y él sacó a dos días después de las elecciones que seguía ganando la izquierda. Y había una coña en Twitter que diga, "Ostras, esperando el barómetro del CIS de las elecciones de 1996, a ver quién gana". Es Bueno, que es una vergüenza, es que es una vergüenza. Y yo creo, y lo están diciendo mucho, que al Partido Socialista le está yendo mal en algunas elecciones por creerse demasiado en lo que dice Tezanos, vamos, porque les insufla ánimos, pero que son ánimos falsos. Y está acabando con la institución, y lo que me da miedo que luego venga cualquier otro gobierno de otro signo político y haga lo mismo o incluso peor con el CIS y que trabaja en vez de para los intereses generales para los intereses de partido. Ya que está, sea es un una tracking interno. Sea un tracking interno. puñetera vergüenza, ¿no? Oscar, lo está subiendo esto, ¿no? Sí, ya está subido. Vale, y bueno, luego decir también, bueno, que después vamos a ver lo de Tezanos, un artículo que ha subido hoy Kiko Llanera sobre Tezanos y las estimaciones que ha dado y los errores, que son bastante significantes. Y bueno, pues decir aquí, pues es que las demás encuestadoras o casas encuestadoras que están después del CIS, pues son casi, vamos, para mí son, pues eso, bueno, poquísimo conocidas. Está la Sim Consulting, Javier Sim Top Consulting. posición y ahora integral son las que hemos podido ver, de las que veo. Exacto, y Sí, no. no, pero bueno, GAT3 lo ha petado en estas elecciones porque ha acertado todo, pero con una burrada lo ha acertado, vamos. Desde principio a fin, en participación y en cuanto a escaños. Sí. Sí.
Y después, Y pues, por luego ejemplo, también está Sigma 2, NC Report, claro que eso era... que Geométrica, sociométrica fue en su día, en las catalanas sí es verdad que fue la las primera, ¿no? acertó. La que mejor, la que acertó más. Ahora pasaremos a lo que es, Venga, ya eh, está, sí, la clasificación ya a he lo hecho que mi es performance. eso, a la clasificación en Madrid, pero bueno, antes, pues esto, de esto, decir algo más. Bueno, InVimark para la sexta, pues un 6,2 por ejemplo. No, oye, Invimar que fue porque iba muy en la línea de GAT3, lo único que él sí que le daba más al PSOE y menos a Más Madrid, pero que decía prácticamente lo mismo que GAT3, que Ayuso podía gobernar con la abstención de Vox, que es al final lo que ha pasado. Que veían 62, 63 escaños y al final han sido 65. O Ya sea ves. que... Sí, sí, sí. Es que ni nosotros hicimos No, es que yo creo que sí que puede, sí, pues eso ha pasado como ha pasado históricamente, que sigue habiendo un voto oculto en la derecha, ¿no? Que no se declara, pues y que no porque se hay toman en gente. cuenta en las encuestas. Sí, eso. Que no representativo, sí. Y ahora pasamos a lo que es, esto es también de esto de leptomanía, y es la clasificación, pero ahora solo de las elecciones en Madrid, es decir, las distintas casas encuestadoras y y su valoración, clasificación, ¿no? Por cómo han acertado y demás, ¿no? Y vemos pues que el CIS está en naranja, ¿no? Pero casi podría estar perfectamente en rojo. No, Y bueno, pues eso, GAT3, pues como vemos, un 7,5. Y si es que es igual que la foto de antes. Y por ejemplo, 40dB, por ejemplo, creo que hace también elecciones, encuestas online. Son paneles, sí, que las publicaba el país, pero ya no publica, sí. Y la directora era Belén la Barreiro. directora de 40DB, Belén Barreiro, que era exdirectora del CIS. Exacto. Y que luego, ahora vamos a pasar, y en en el artículo este de Kiko Llaneras, también Belén Barreiro se posiciona o también da su crítica hacia el CIS, iba a decir PSOE, hacia el CIS, hacia el CIS, 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 hetero, no. Y por ejemplo, ¿cuál era la vanguardia que también daba unos resultados extrañísimos? ¿Cuál era? Es que no me acuerdo cuál era. La Ah, de Ipsos, pero que es una encuestadora Eso, sí. francesa. internacional. Sí, es Buah, francesa. El CIS y Ipsos han sido los que peor, hombre, es que era evidente que... Y De por hecho, sí. ejemplo, Agora, la de Agora creo que Ahora también. Pero esa era también del diario.es, Por es eso. que esas... Sin Consulting quedaba 70 escaños a la izquierda, por ejemplo. Sí, es que sí, del plural. Todas las de estos medios de izquierda, pues se han pegado una leche tremenda, vamos, es que... Y por ejemplo, tú decías, Javier, que Celeste Tel trabajaba antes con el diario.es, que ahora tenía un Y ahora 6,3 con Onda Cero. con Onda Ahora Cero. con... Sí, bueno, pero por ejemplo, al final hay muchas encuestas pues que luego pues están en A otros ver, no, periódicos. todas las encuestas han estado bastante acertadas, excepto pues las de que se publicaban en medios pues que querían dar una ventaja a la izquierda, no se sabe con qué intenciones, que eran los datos atípicos en las encuestas y al final pues se ha pegado la leche que se ha pegado, pero bueno. Bueno, sí. Y bueno, vamos a pasar ahora al artículo de Kiko Llaneras. Porque no sé, yo creo, igual es Sí. una correlación, no sé, pero igual, no sé, yo creo que no es casualidad que las encuestadoras que daban justamente una posible mayoría a la izquierda y que luego han sido tal, justo eran medios de comunicación con una ideología bastante clara. Entonces, pues yo creo que más que querer acertar, lo que decía yo también antes, en otros directos no se jugaban el prestigio, sino que querían igual un poco inducir al voto y tratar de movilizar o con el sentido que ellos vieran, no sé. Sí. Y bueno, ahora pasamos al artículo este de Kiko Llaneras que ha subido hoy, que es sobre pues los errores del CIS y demás, ¿no? Y Ah, sí, ya lo ves. aquí. Y bueno, el primero que vemos es pues eso, las distintas las distintas estimaciones que hizo el CIS, ¿no? Pues esto se refiere a la izquierda, ¿no? Sí, a la izquierda y es en las distintas elecciones. Y lo que vemos es que en el CIS se daba unos votos, unos porcentajes de votos, unas estimaciones de votos que eran muy distintas a luego lo que es el resultado, el resultado real, por ejemplo. Pues eso es la primera que vemos. Se daba una estimación de un 60% y luego acabó en un 53%. O mira esta que está muy roja, ¿no? Que es
que el CIS sobreestimó a la izquierda por 6 puntos, ¿no? Y esto, pues eso, que tenía un 49% y pasó, pues eso, a un 41%, es decir, en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues como pone Javier, pues la verdad es que está dejando la institución bastante mal. Y bueno, pues O eso. sea, está todo el rato continuamente y constantemente sobre representando a la izquierda y manipulando las encuestas. Y luego quieres hacer un estudio con bases de datos históricas y los está jodiendo. Bueno, hay O sea, muchas está haciendo. Es todo unas que está jodiendo series históricas. Y las está luego. cortando. Sí, no puedes comparar cosas. O sea, luego tienes la ponderación del recuerdo de voto es de vergüenza sobre representando a la izquierda y dando datos que no nos cree Claro. nadie y todo para beneficiar en la valoración de líderes, por ejemplo, a los líderes de la izquierda y todo así. En fin. A Pedro Sánchez yo diría más, pero al final el problema del CIS, yo diría dos problemas. Y el primero es pues que está dejando a la institución bastante mal por las estimaciones que da, y lo segundo es que a los científicos sociales y sobre todo a los estudiosos de las ciencias políticas, ¿no? Pues al final esto les perjudica, ¿no? En cuanto a hacer esto, los análisis, distintos análisis electorales del CIS, ¿no? Al final, pues les perjudica en ese sentido, porque a lo mejor quieren hacer algún tipo sobre la estimación de voto tal o cual, ¿no? Y vemos que en estas estimaciones que daba el CIS, pues daba una sobrerepresentación a la izquierda que luego no era real. Por tanto, ese es el problema. Que está dejando la institución muy mal y después que está perjudicando a los estudios de los científicos sociales o científicos políticos. También a Ciudadanos lo sobrerepresentaba en un momento. Sí. Exacto. Sí, a Ciudadanos lo estaba sobrerepresentando para no tener que dar. Porque el CIS tiene una estrategia clara: hacer que el Partido Popular no parezca una alternativa real a Pedro Sánchez. Y veremos a ver lo que hace a partir de ahora. Porque lo que estaba haciendo durante todos estos últimos meses a nivel nacional en la estimación de voto que saca mensualmente era, porque antes era trimestralmente, ahora lo han hecho mensualmente para que quede boom, todos los meses tengas la noticia. El PSOE un 30 y pico por ciento del voto, el PP un 20. ¡Wow! Gana el PSOE, ya anestesiar a la población de que no hay una alternativa real, acompañarlo esto con declaraciones del gobierno en la sesión de control de que no van a volver al Consejo de Ministros y anestesiar a la población para que no se vea que haya una alternativa real, que en toda democracia sana tiene que al menos haber el espíritu ese de que haya una alternativa real y por eso sobrerepresentaba a Ciudadanos para dejar al PP en un 20 o incluso en los últimos sondeos lo estaba dejando en un 19%, o sea, perdiendo respecto a lo que consiguió en noviembre de 2019, que yo era del todo increíble porque el resto de encuestadoras todas le daban que el PP estaba subiendo entre 3 y 4 puntos respecto a 2019. Sí, bueno, también pues eso. O sea que... Yo remarco sobre todo lo de los científicos sociales y que al final el ciudadano se puede guiar muy bien porque al final están pues... A ver, si es verdad, yo abogo siempre y digo que las ciencias sociales no son exactas, no son las ciencias naturales, no son las matemáticas, pero sí es verdad... Pero no hay que manipular. Claro. Y no hay que perder la objetividad. Exacto. Por eso no hay que perder la objetividad del investigador social. Por eso hacernos dimisión a tu puta casa. A ver, deja de desprestigiar el CIS. Y no solo por lo que haces con los datos, porque en una puta jornada de reflexión no puedes insultar a votantes que no son de tu partido. O sea, dimisión. Sí, bueno, y sí, que tenemos aquí a un revulsivo. Y... oye, Pablo, si ves el directo que hizo Pablo Simón el otro día, yo he sido bastante suave. ¿Sí? También lo digo. No lo he visto. Bueno, ahora la conexión un poquito peor va ahora, pero bueno, seguimos a la última, ¿no? Que son los errores de Tezanos, ¿no? Pues Javier sacará de nuevo el cartelito. Y es, pues eso, las distintas elecciones, ¿no? Pues las de Madrid de 2021... también en las de Madrid, porque una son la preelectoral y luego la otra la encuesta flash, y bueno, pues vemos los promedios que daban todas las encuestas y luego las que daba el CIS, es decir, se alejaba mucho de lo que daban las demás encuestas, y pues eso al final, ¿no? Eso, porque es que es terrible, es terrible. A ver, el CIS no está para aceptar, o sea, no está para acertar porque encima se hace 3 semanas antes. Pues se hacen antes y todo, lo ha comentado Kiko Llaneras cuando ha publicado eso. No está para acertar, pero obviamente no está para influir y para inducir el voto, está para dar los resultados que te dan y no
intentar sesgarlos o intentar manipularlos, porque aunque no esté para acertar, vemos claramente que ha pasado de un acierto pues relativamente parecido al resto de encuestadoras que pues tiene más ventaja por publicarlo más próximo a las elecciones y ahora ha pasado a no dar una. Que encima hay, en el imaginario popular hay quien dice, en televisión española, el Xavier Fortes, el presentador de la noche 24 horas, siempre dice que el que más acertó fue el CIS. El que más acertó fue el CIS en Pero eso las lo dijo elecciones una vez, de... cabrón, no estés No, generalizando. hace poco, hace 15 días lo dijo, porque yo suelo ver a las noches de 24 horas de vez en cuando, y lo dijo. Y en el imaginario popular hay gente que aún se piensa que el CIS suele acertar. Buah, suele acertar. Entonces, pues todo lo que diga, pues está bien. Pues no, pues no. A ver, esto, yo creo, Tezanos dimisión. esto, lo que decía de Kiko Llaneras, lo digo literalmente, dice que los sondeos del CIS no van a una media de encuestas, es razonable. Esas medias suelen ser más precisas que la mayoría de las encuestas y además el CIS a veces pregunta 3 semanas antes de las elecciones. Lo anómalo es la magnitud de la diferencia. Desde la llegada de Tezanos, la precisión del CIS ha empeorado como muestra el gráfico, es decir, este último gráfico, es decir, lo que dan el promedio, las encuestas y luego lo que da el CIS, que está muy alejado, es decir, que a lo mejor esté más cerca, pues no, hombre, pues es lo razonable, ¿no? Pero que tenga esa diferencia, pues hace que, pues que salten las alarmas, vamos. Y bueno, pues parece que no va a cambiar, no se va a cambiar de director a corto plazo, vamos. No, Y no. no. Aquí no dimite ni día. Y bueno, pues comentar algo más joder, de este grafiquito. Es que se ve claramente. Sí, se ve. Es que está claro que... Sí. Bueno, gracias a Kiko Es, Llaneras es- por estos eso gráficos que son pues la hostia, si me son permite. muy clarificadores. Sí, Sí. la verdad es que estos tipos de gráficos se deberían hacer mucho más, porque encima es que se ve muy bien, es decir, para la población o para esa gente que no está estudiando y demás ciencias políticas o que no tiene pues eso un alto nivel en nivel de las ciencias políticas y demás, pues la verdad es que viendo estos gráficos y leyéndote el artículo ves que las cosas son Entiendo. bastante clarividentes, vamos. No, está muy cortita y al pie, vamos, como se diría. Y Pues sí. bueno, vamos a ponernos ya en gráfico de charlas. Ha sido hoy al final, pues eso, mucho Tezano dimisión, ¿no? O sea, ha aparecido mucho el cartelito ese. Sí, es que, joder, no sé. Bueno, no sé. No, Ay, Dios bueno, mío, a ver qué dice la postelectoral. Miedo me da ver el recuerdo de voto de la postelectoral. Porque si sigue teniendo los sesgos que tiene en el muestreo con el recuerdo de voto, te puedes juntar con que el PP, que ha tenido un 45%, tenga un recuerdo de voto del 30% y el PSOE, que ha tenido un 16% de voto, tenga un recuerdo de voto del 25%. Y claro, claro. ahí luego a la hora de hacer el estudio, pues es un poco, joder, pues que no... No tiene mucho sentido, sí, la verdad es que sí. Pero entonces la preelectoral del CIS, perdón, la poselectoral esta del CIS saldría, pues eso, a finales de mayo, ¿no? Sí. Sí, sí, saldrá a finales de mayo, me imagino, no sé. Bueno, pues Politics lo comentará, la verdad. Eh, la verdad se ha dicho así. Y luego lo veremos, a ver qué nos da, qué nos dice. Si a lo mejor eso infrarrepresenta a la derecha, como había pasado en las últimas preelectorales, ¿no? En las de Madrid. Y luego, pues, ver cuánto de objetivo, ¿no? Cuánto se asemeja, ¿no? A la realidad social vivida, ¿no? Porque la verdad es que los resultados que nos han dado este 4M se ven muy claro, ¿no? Cómo ha sido el voto, ¿no? Que ha concentrado mucho la presidenta en funciones Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y bueno, pues, si os parece, vamos ya terminando y, pues, Sí. Sí. una conclusión, como siempre, Pues como yo, siempre. yo eso, pues como he empezado, no diría que lo resumiría otra vez en las otras 4 palabras, ¿no? Para ser así muy conciso, que es la victoria de Ayuso, ¿no? La dimisión de Pablo Iglesias, el sorpaso de Más Madrid del Partido Socialista, la debacle del Partido Socialista y la defunción de Ciudadanos, y que todo esto pues induce a que podamos estar viendo un posible conato de cambio de ciclo. Y La- por último, José Félix Tezanos, dimisión, por favor. Sí, porque lo del pico tú dices, es decir, que ya el cambio de ciclo llega a su pico, ¿no? Y ya va a estar como esto de los contagios, ¿no? Sube ya su pico, ¿no? Y va a bajar, ¿no? Ya el cambio de ciclo, es No, decir, referencia a la derecha, ¿no? Y después, Oscar. pues por no repetir lo de Javier, que ejemplifica todo,
voy a hablar sobre la posición de que se le queda a Más País, que tiene, pues eso, tiene el verdadero enigma ahora de establecerse en el Congreso con más de 5 escaños, que es lo que preveía Errejón en las anteriores elecciones, que creían que iba a sacar una fuerza suficientemente relevante en el contexto que estamos, y tiene esa oportunidad de establecerse como fuerza verde, y veremos si son capaces de focalizar bien las futuras campañas, la futura campaña de las elecciones generales, y si consiguen convencer a los votantes que les han votado ahora. Hola, Retonorio. Bienvenido. Ya nos vamos, ya nos estamos yendo, Retonorio. Pero Pero puedes ver el directo ahora mismo que se queda el directo en el ya, esto, ¿qué ¿Qué ¿eh? le le pasa a pasa a las esta cámaras? cámara? Pues que se van, pero así. Que bailan. Bailan, pero vamos. Es este Thanos que lo hemos invocado. Es Lo José siento, Félix Tejano. paranoia, que esté ahora las cámaras. Normalmente no nos pasa, pero joder, no sé hoy qué ha pasado. Síguenos, Síguenos. Retenorio, síguenos, que estaremos todos los domingos comentando lo que sucede en la No política nos vamos española. como va la iglesia porque nosotros estamos ahí comentando la política todos los domingos. Solo los domingos. Tenéis los directos en el canal, o sea, se acaban de subir y este mismo se acaba de subir y verás cómo comentamos los resultados y las posibles implicaciones que pueden tener. Y Exacto. también estamos en Twitter comentando política internacional, también lo que pasa en la política española, y estamos muy activos, así que seguidnos en el resto de plataformas. Claro, decir qué ha pasado en Escocia, qué ha pasado en Gales, qué ha pasado en Inglaterra, ¿no? ¿Qué ha pasado luego, ¿Qué qué está pasa en sucediendo en Colombia? Colombia? En Colombia, Claro. pues está ahí en Twitter, lo comentamos, así que nos podéis seguir. Y bueno, pues ya vamos cerrando, ¿no? Como se diría, ya pongo la pantalla completa. Pues es un directo muy chill, la verdad. No hemos tenido así muchas preguntas, la verdad. Estamos ahora mal acostumbrados, porque con respecto a la del martes, ¿no? Que hubo muchísimas personas, ¿no? Pues estamos mal acostumbrados, ¿no? En cuanto Sí. que no nos hablen ni demás. Pero vamos, nosotros cualquier pregunta que nos hagáis Oye, estamos pero ha dispuestos a hablado, ha hablar. hablado paranoia, ha hablado como una regadera, Sí, Charlitos, sí, como pero, también. pero que acuérdate el otro día. Acuérdate el martes, que eso era, Hombre, sí. vamos, un goteo de personas. Y bueno, voy ya Javi, poniendo. ninguno, eres tú, Retenorio, que nos ha seguido en Twitter. A lo mejor es él, que nos Bueno, comente. sí. Pues Ay. bienvenido, Retenorio, bienvenido. Pásatelo, bueno, si te quieres mirar algún hilo, yo qué sé, pues estás. Ponte cómodo. Ponte cómodo, como se diría, ¿no? Y bueno, voy ya cerrando, me cago en lo de las cámaras. Perdonadme, los que estéis viéndonos y con el vaivén de las cámaras, pero lo siento, pero esto se va. Y es que encima ahora se me va con la mala conexión. Jo, qué pena.